buenas tardes, sean todos bienvenidos a Cultura Verdadera, hoy especial de Navidad. Muchos de ustedes deben estar preparando ya su cena para celebrar en familia el nacimiento de Jesús. Bueno, nosotros estamos acá con un tremendo panel para descubrir cómo ha evolucionado la Navidad, la celebración, la importancia que tenía antes el pesebre, cómo apareció en nuestras vidas el árbol de Navidad o, por ejemplo, los regalos, qué se regalaba antes, qué se regala hoy. Para esto y mucho más nos acompaña esta tarde Paula Larenas, tremenda chef nacional, amiga de la casa, panelista en reiterados programas de Cultura Verdadera. Gracias, Paula, por estar acá. También nos acompaña un destacadísimo profesor. Sí, profesor de la Universidad Central, académico y sociólogo, don Rodrigo Larraín. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias. Y para saber cómo de los orígenes de todos estos sabores exquisitos que disfrutamos y estos platos maravillosos que algunos de ellos ya tenemos en nuestra mesa, el origen del pan de Pascua, de lo que comemos en esta celebración, nos acompaña Cristian Albán, por supuesto, antropólogo culinario, que nos va a entregar todos los detalles sabrosos de nuestros platos. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, para comenzar ya nuestra conversación de Navidad. ¿De verde riguroso? De verde, me disfracé de pino hoy día. Sí, perfecto, ¿eh? Quería hacer el viejo pascuero más para... ¿La blonda? La blonda. Tenía una pelota acá, pero me la saqué. Para comenzar nuestra conversación, te quería preguntar a ti, Rodrigo, ¿cómo sientes que ha evolucionado las últimas décadas la Navidad en nuestro país? Bueno, a medida que la sociedad chilena se ha ido secularizando, es decir, todas las explicaciones de carácter religioso, sobrenatural, etcétera, han perdido valor. También se ha transformado la celebración navideña, ya Jesús no tiene ningún protagonismo, lo ha asumido más bien los personajes secundarios, particularmente este invento de una empresa americana de bebidas cola que inventó el viejo pascuero para nosotros, Santa Claus, que es una deformación muy curiosa de San Nicolás, digamos. Que claro. ¿Cómo nace Santa Claus? ¿Cómo llega a nuestras vidas? A ver, San Nicolás era un santo de los primeros años, cuando ya no había persecución a los cristianos en Asia Menor y en Grecia. Fue obispo de algún lugar que hay bastante discusión. Era el padrino de los novios, ¿eh? Y terminó siendo el que lleva los regalos de los niños. Porque los regalos antiguamente son solo para los niños. La Navidad tiene un sentido cristiano que es Navidad en familia, Navidad para los niños, Navidad para la caridad, que es lo que hoy día uno ve. Pero a comienzos del siglo XX esta empresa logró darle un traje, anteriormente se vestía de café y escocés, ahora está de rojo con estas cosas. Ahí se ve el origen de Santa Claus. De Santa Claus, que hoy día todos los niños me imagino que van a estar esperándolo bastante ansiosos. Y en tu opinión, Paula, ¿cómo ha sido esta evolución de la Navidad en las últimas décadas? Bueno, desde el punto de vista gastronómico, bueno, yo creo que estamos todos equivocados aquí en Chile, porque comemos puras cosas calóricas y llenas de grasa, como debería ser en el Polo Norte. Pero en el Polo Sur estamos en pleno verano y la verdad es que se pueden comer cosas más frescas. Pero siempre está el tradicional pavo. El pavo como que no puede faltar, y en los tiempos también como los años 80, 70, la roast beef, como esos platos típicos de buffet, y ensaladas, porque la idea era preparar todo antes y no joderse a la hora. Pero yo creo que se puede cocinar de manera más... Después vamos a hablar un poco de la tendencia, pero en general era mucho pan de Pascua, mucho Stollen, que es el pan de Pascua con mazapán, queque inglés incluso, todo muy heredado de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces a mí me parece que es contradictorio con nuestra estación. Absolutamente. ¿Y en tu caso, Cristian? Bueno, la Navidad ha cambiado desde la colonia hasta lo que hoy día celebramos de una manera... Antes abismal. Se celebraba como en las calles. En las calles. Había, mira, la Feria de Navidad es una cosa que todavía me gusta mucho de lo que se ha heredado hasta el día de hoy. Como cocinero también y como antropólogo culinario uno se da cuenta cómo ha cambiado, pero mucho. Imagínate que en el principio las ferias de Navidad eran como tal como los días las celebramos, en una plaza, en un lugar donde la gente compraba bien en boque, run, que eran más o menos los regalos que se le dan a los niños. Pero posteriormente esto empieza a cambiar, se empieza a como sofisticar en realidad y se transforma y pierde el sentido, tal como dijo el profesor acá. Ya no se celebra la llegada de Jesús, se celebra hoy día una mezcolanza entre tradiciones paganas y cristianas, es todo un menjunje, pero lo divertido de esto es como Chile adoptó rápidamente cada
una de las culturas migratorias que llegaron. En 1850, cuando llegaron los alemanes al sur de Chile, se introduce el pan de Pascua. Se mete en la corona que va fuera de las casas, el árbol de Pascua. En el 30, la década del 30, llega el viejo pascuero. Entonces, que pascuero por Pascual. Por eso le decimos viejo Pascual, el viejo pascuero, es mucho más fácil, mucho más coloquial, con esas ganas que tenemos los chilenos de cambiarlo, agregarle nombre a todo. Claro, entonces, de modificarlo un poco. De modificarlo, lo hacemos más chileno, total, lo hacemos a la pinta de nosotros. A nuestra pinta. Y en ese sentido, ya que lo mencionaste, el tradicional pan de Pascua que acá tenemos en la mesa, con frutos secos, con pasas, fruta confitada, otros que no, otros que sí. ¿Cómo llega a nuestro país y se convierte en toda una tradición de estas fechas? Migración alemana. Los alemanes son los que introducen sí o sí el pan de Pascua a nuestra cultura, gracias a la migración que se hizo hacia el sur de nuestro país, con toda la población de la... poblamos desde la 8ª hasta la 10ª región con inmigrantes alemanes. Ellos son los que introducen esta tradición que es muy germánica, que también tiene que ver mucho con la historia de ellos, porque básicamente este Santa Claus que nosotros medio moderno que vemos en la mesa, que tiene que ver con esta barba blanca, tiene que ver también con el otro tipo que existía en Europa del Norte, que repartía regalos a los niños en los primeros siglos de la cristiandad, y se le dejaban de regalo o de agradecimientos, se le dejaba un ponche que generalmente era calórico, muy parecido a lo que hoy día tomamos como la cola de mono, que tiene otro, después les voy a contar cuál es el bonito y republicano nombre que tiene, pero era parte del regalo, del gracias por esto. Y es una conducta superhumana. Y aquí con el profe y Paula también tenemos que estar súper de acuerdo. Yo me acuerdo cuando chico, yo creo que tú también lo hiciste en tu casa, cuando llegaba, nos sacaban de la casa a buscar el viejo Pascua. Claro. Y a la vuelta con todos los regalos siempre había el colemón a medio tomar y un poquito de pan de Pascua. Sí, porque uno le dejaba eso en señal de agradecimiento al viejito pascuero, que venía del Polo Norte, en el trineo, repartiendo regalos. Eso es germánico, absolutamente. Tradición germánica, absolutamente. Y hablando de tradición germánica, tú hablabas del Stollen, de otro tipo de panes. Sí, está también el panetón. El panetón italiano. Claro, que es un pan con levadura. Y es una masa más blanca. Y también tiene frutas confitadas, hay de distintos tipos. Y también está el Stollen, que también es alemán, que viene con mazapán. Pero los principales son de Alemania y de Italia. Y bueno, y también de Inglaterra el queque inglés. Sí. El queque inglés. Que son muy parecidos, tienen diferencias como la paella. En distintas partes de España es diferente. Ahora, pero pareciera como que el pan de Pascua le ganó a los otros tipos de panes que importamos desde Italia o de la misma Alemania. Eso todo lo hizo la migración. El italiano fue muy leve en Chile, más en Argentina. Y llegó después. Mucho después. Años después, varias décadas. De hecho, varias. Casi para el siglo XX, ya muy tirado para el siglo, a finales del siglo XIX. Entonces, es muy divertido cómo estos alemanes se metieron en toda nuestra cultura. Es tanto así que en un momento del siglo, a principios del siglo XX, no nos considerábamos los ingleses de América, éramos más como cuadrados como alemanes, decíamos. Claro. Qué divertido esto. Cómo vamos cambiando y mirando para otro. La gran influencia cultural francesa no se metió en la Navidad. No. Chile era un país bastante francófilo. Sí. Al punto que se editaba una revista en Francia en castellano para la chilena. Exacto. Mira. La Belle Jardinière, la Bella Jardinera. Sin embargo, los menús, los menús de los cambios de presidente se hacían en francés. Malo, pero... yo creo que a lo mejor hasta el día de hoy se redacta en francés. Sí. Puede ser, quizá. Sí. Paula, en ese sentido, ¿cómo has visto la evolución del pan de Pascua de un tiempo a esta parte? Porque como te decía, hoy día hay para todos los gustos. Para el que le gusta la fruta confitada, para el que le gusta más sin azúcar, endulzado con stevia, con tagatosa, o para los diabéticos. Hay para todo estilo. Sí, la verdad es que cada vez la gente, yo veo que alegan con la fruta confitada. Sí, como que ya a nadie le gusta. A nadie le gusta la fruta confitada. Yo encuentro que una fruta confitada de buena calidad le hace su gracia. Pero tiene que llevar pasas, tiene que llevar frutos secos de buena calidad, nueces en trozos importantes, almendras. Incluso puedes hacer versiones un poco más baratas o distintas con maní, ¿por qué no? Agregarle maní también queda rico. Y la idea del pan de Pascua, en general, así como técnica, es un batido 4/4. Es una base, 4/4. Es un cuarto, o proporciones, ¿no es cierto? Una taza de azúcar, una taza de mantequilla, una taza de huevos y una taza de harina. Así se hace un queque básico.
Y a eso tú le agregas las frutas maceradas en pisco, yo prefiero porque estamos en Chile, pero si no, en ron, que es el clásico, ¿cómo se hace? Se maceran y aparte agregas las especies. Nuez moscada, clavo de olor, jengibre, me falta una. Canela, por supuesto, se agregan y al batido 4/4 tú le agregas los frutos y le agregas las especies y a eso le pones algo que lo suba, que lo levante y puede ser levadura o polvo de hornear. Generalmente en Chile se usa más el polvo de hornear y así se hace un queque y uno le pone miel, le agrega un poquito de café instantáneo para darle un color más oscuro, ahí van las variaciones, pero la base siempre es la misma y como que la gente dice, yo tengo una receta de pan de Pascua después, es hacer un queque con fruta. Ese es un pan de Pascua. Eso es un pan de Pascua. Poniéndolo en palabras simples, pero básicamente es como eso. Sí, y en ese sentido lo redujimos a un queque con... Una magdalena con pasas. Claro. Hoy día están de moda los muffins, sería como una especie de muffin con pasas, con frutos secos, en fin. Y en ese sentido, profe, ¿cómo se celebra la Navidad según cada tipo o cada religión? A ver, la Navidad es cristiana desde el siglo III ya hay celebración de Navidad. De hecho, uno de los pocos papas que no es santo mandó celebrar la Navidad, el Papa Liberio. Pero antes se había hecho un acuerdo, se podían celebrar oficios religiosos, antes no, por el Papa Julio I, en el 350. De ahí en adelante las distintas denominaciones cristianas, recuerden que la Iglesia tiene un proceso organizacional bastante lento en los primeros siglos, porque está muy metido el poder político, también los emperadores, etcétera. Entonces, primero está la discusión sobre las fechas. Sobre el sentido no hay gran dificultad, porque primero el cristianismo, que era una religión de niños, esclavos y mujeres, lo cual generó toda una reacción después cuando la Iglesia se institucionaliza, San Jerónimo, que le pasó la planadora a las mujeres. Entonces, las celebraciones eran habitualmente la misa, y después de la misa, para romper el ayuno previo a la misa, estaba la cena, porque se celebraba lo que llamamos nosotros la misa del gallo. Claro. Al otro día era más bien para los enfermos y los ancianos. Por eso que todavía la Iglesia Católica tiene la posibilidad de comulgar 3 veces el día de Navidad, la misa del gallo, y al otro día 2 veces más. Pero es una fiesta religiosa familiar siempre, no, por eso que la Navidad sin familia o que no tiene o por último la parentela o por último juntarse con los amigos no tiene mucho sentido. Ahora hubo periodos en que se prohibió, por ejemplo los calvinistas en Inglaterra, en Escocia con Cromwell y con John Knox la prohibieron. Y como la tradición americana es calvinista, también en Estados Unidos no se celebró. ¿Pero por qué la prohibieron? Porque no está en la Biblia. No está la celebración en el Nuevo Testamento en ninguna parte. Solo 2 evangelistas dicen que Jesús nació y dónde nació. Lucas y Mateo. ¿Y en cuántos años se mantuvo como prohibida la Navidad, la celebración? A ver, no era costumbre en los protestantes, después se fueron sumando, pero por ejemplo, el que manda a celebrar la Navidad en todo el Estado después del triunfo de la guerra de secesión americana fue el general Grant, el presidente que ganó la guerra, la transformó en fiesta federal, y de ahí nadie ha querido sacarla. De ahí se estableció nuevamente. Claro, pero después tenía problemas porque, por ejemplo, algunos dicen que era el 6 de abril, por ejemplo, los mormones que son más nuevos. Una iglesia cristiana etíope dice que era el 7 de enero. Y el mundo más bien de la tradición teológica fue fijando arbitrariamente el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre era el día que había, en la tradición oriental, habían nacido todos los grandes personajes. Mitra, Helios, Horus, Dionisos, etc. Entonces, recuerden que los orientales cambiaban la fecha de nacimiento arbitrariamente para que tuvieran un horóscopo bueno. Claro. El tipo decía, yo nací en tal signo y nací tal día. Porque eso influía en su destino. Entonces el 25 de diciembre era clave porque los antiguos pensaban que ahí era el solsticio. Sí, no el 21, que después claro, pero ellos se dan cuenta que ese día. Por eso que después también al otro día, el 27 más bien, es el último día del periodo solsticial de San Juan Evangelista, y por eso que el 24 de junio es el contrario, el otro equinoccio, San Juan Bautista. Claro, y se celebra la noche de San Juan, que tiene una serie de ritos también bastante populares. Que se unen a la... Es básicamente una fiesta bien... que va teniendo en los primeros siglos correlacionalmente un debate teológico. Aparte de la celebración hay toda una discusión teológica bien potente. De hecho, había una parte del catolicismo que no la celebraba para nada y que sí celebraba la resurrección. O sea, la resurrección era la verdadera Pascua. Claro. Y esto en el fondo fue influenciado
por el hecho de tratar de meter un poco la religión, también esta nueva religión con un solo Dios, en el mundo que venía celebrando estas fiestas paganas, la fiesta de Dionisiana o bacanales que se hacían. Yo no estoy tan seguro que sean las Saturnales romanas. Yo me he metido en el tema bien indirectamente, porque no ha sido mi tema, más bien mi tema más bien es la resurrección y el reino de Dios. Pero las Saturnales tenían un sentido completamente distinto. No era heroico, no tenía nada que ver con ningún personaje heroico. Era más una celebración, algo así como la fiesta de la primavera, la semana mechona. Claro, porque más bien cívica. Por el solsticio. Se producía por ese cambio llamemos, tenía una cuestión más astral. Es que claro, es que el solsticio es la idea de que el sol se queda quieto. Eso significa solsticio, se queda quieto. Entonces, en la noche más larga y el día más corto es lo peor del invierno. Entonces se celebra allí la resurrección, porque de ahí en adelante ya tenemos seguridad que vamos a llegar a la próxima primavera. Entonces, cuando el sol empieza a verse, la luz del sol empieza a verse, porque se empieza a agrandar el día, la gente lo asocia siempre con resurrección. Porque todas las religiones son solares, ¿eh? Sí. No hay ninguna que no lo sea en toda la humanidad. Siempre el sol es importante. Claro, vean el Vaticano, porque el Espíritu Santo está ahí en un sol en San Pedro. Los halos detrás. Exacto. Ahora, durante la colonia y hasta fines del siglo XIX, la Navidad se celebraba en las calles. La gente salía a las calles. La semana de Navidad. Pues. Era una semana. ¿Cómo era eso, profe? A ver, es que el mundo católico es la gran fiesta que tiene para los niños y es una fiesta alegre. La Semana Santa, que es la contraparte, es triste y es rigurosa. La Semana Santa era con los santos cubiertos de telas moradas o negras. No se podía hacer ruido, no se podía escuchar música. Había que hablar en voz baja. Entonces la Navidad era la gran fiesta de la alegría. Entonces la gente la celebraba como están estas leyendas del 18. La gente se lo tomaba todo, se lo comía todo. Se lo gastaba todo. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo chileno eran campesinos en la ciudad, por lo tanto eran re pobres. El guiso en Chile no era muy bueno en la colonia. No. Chile fue conquistado por varones, por lo tanto las comidas no son elaboradas. Vean ustedes qué cosa más simple la cazuela, uno le va agregando cosas a un tiesto. Bueno, la cazuela es impresionante porque las primeras comilonas, o llamémosle festividades con la Navidad, eran con cazuela. ¿En serio? La cazuela es un plato de Navidad. ¿Por qué? Porque, véanlo bien, ¿qué tiene? Papa, zapallo, maíz, ya tienes 3 elementos. Claro. Se le metía carne. Cualquier tipo, ¿vale? Da lo mismo cuál, pero ya tenías proteína. Es un tremendo producto, es un producto de riqueza, no es de pobreza. No, pues de celebración, de abundancia, es un plato abundante. Y el pavo llega al siglo XX. El siglo XX, sí. Aunque los pavos los españoles trajeron harto pavo, pero comerlo no era tradición de Navidad. Era más bien, de hecho cuando hay una escrito, pero Valdivia, cuando celebra Inés Juárez el tercer año acá en Chile, comen pavo para celebrar ese hecho. Y de hecho de la primera gran cosecha que hicieron. Ahora el profe decía, la semana de Navidad se lo comían todo. ¿Cómo han evolucionado esos menús navideños, querida Paula? Bueno, yo he visto en casas que le trabajan a la bacanala, ya, harta comida. Sí, es que la Navidad es como eso, como por la comida se celebra quizá un poco. Sí, bueno, yo creo que el sentido tiene que ser que la comida reúna a la familia, que en base a la comida conversemos y nos miremos los ojos y no miremos los celulares, hablando en la actualidad. Y que la comida sea el imán para atraernos a estar juntos, ¿ya? Y yo siento que una Navidad correcta, normal para Chile, me parece que tiene que ser, si quieren pavo, a mí me encanta el pavo, lo encuentro rico. Aquí te traje, ponte tú, de mi libro una receta de pavo que queda perfectamente jugosa, que es exquisita. Qué buena. Está en mis redes sociales, Plarenas Chef. Pero, por ejemplo, pavo, ensaladas, y cocinarlo. Pero no te da la impresión como que siempre o sea, yo desde chica, yo ya pasé los 40, pero desde muy chica como que se empezaba a cocinar con tiempo para Navidad. Y el pavo en el campo se engordaba. Claro. Obvio, tenés que macerarlo. Pavo así gordito, bien macerado. Hacer el pavo no era hasta ahora empezar a hacer, claro, no era hasta ahora empezar a hacer el pavo para comer en un pan de jamás. Era como con mucho. Yo recuerdo a mi abuela, todos tenemos este recuerdo emotivo de nuestra familia, y yo no recuerdo a mi abuela, yo no la recuerdo. Ella empezaba a transmitir de la Navidad humeante. Ya empezaba. Bueno, se hacen muchos postres también. Muchos postres, cosas de chocolate, troncos nevados. ¿Cómo tronco nevado? Como un brazo de reina, pero de chocolate, y le ponía azúcar flor, entonces parece nieve.
Entonces troncos nevados, el mismo pan de Pascua que se baña en chocolate, distintas preparaciones, mucha fruta. Yo encuentro que la frutillas bañadas en chocolate. Estoy hablando un poquito de más de actualidad. Y mira, ponte tú, traje esta otra que salió ahora en la revista Cosas, que es un plato chileno. ¡Qué rico! Y es un copón súper sencillo, un Borgoña. Yeah. Borgoña, que también es tradicional chileno, vino tinto con frutos rojos, ligado ligeramente con jalea. Aquí una crema como un bavaroise y encima una arena de quinoa. Entonces estamos usando... ¿Pero cómo se hace? ¿Es fácil de hacer? Fácil de hacer, también está en las redes sociales, para no decirte la receta ahora y no latearte, pero... Pero se demora uno poco en el fondo. Se demora... Alguien que no tiene postre ahora podría todavía llegar a hacerlo. Totalmente, absolutamente lo puede hacer hasta el sábado. Para que el domingo yo encuentro que uno tiene que estar relajada y contenta. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? Este es una creación, es un copón de Borgoña con arena de quinoa. De Borgoña. Sí, ¿Y qué necesitas para hacerlo? ¿Qué necesitas para hacerlo? Necesita, bueno, vino tinto. Vino tinto Borgoña. Un vino tinto de caja, no gasten en otro. Berries, pueden ser frambuesas, frutillas, arándanos. Y encima esto va crema, un poquito de, podría ser incluso de queso crema. ¿Crema para batir? Crema para batir, crema chantilly, levemente un poquito de jalea, sin sabor. Y aquí arriba es como la misma masa que hablabas tú de la influencia alemana, que es una masa que se pone en streusel. ¿Has visto esos cúgenes de miga? Sí. Ya, pero a la miga yo le agrego quinoa. Quinoa inflada o quinoa cocida. Se le agrega y eso se tuesta y formas eso y así le das un carácter más chileno, que es mi bandera de lucha. Me parece. Oye, hablando de un carácter más chileno, el mismo Cristian nos contaba que antes la Navidad se celebraba con un buen plato de cazuela en señal de abundancia, de celebración. Y eso ya hoy día, oye, ¿qué hay para comer en la noche de Navidad? Cazuela, uno miraría raro, sería extraño. Es como, o sea, altas temperaturas, o sea, ha hecho un calor estos días impresionante, o sea, cazuela no opción. Y como que el pavo llegó para instalarse. El pavo, la preparación de este también ha ido cambiando, Paula. Sí, bueno, antes se ponían los pavos, yo me acuerdo de chica y en fotos antiguas, el pavo entero con piña, marrasquino, mía chica, y harta. Mucha piña y marrasquino. Era así como una cosa media tropical, curiosa, y más seco que escupo momia, terriblemente seco. Entonces yo creo que el pavo, a mí me gusta, mi familia espera el pavo que yo hago, porque queda muy rico, y lo hago, se lo digo rápidamente, la pechuga con hueso, no el pavo entero, es mi sugerencia. Media hora por kilo de carne, descontando el peso del hueso, en horno caliente, un poquito de soya y mantequilla. ¿Ya? Y luego lo metes al horno todo el tiempo reglamentario, apagas el horno y lo dejas dormir dentro del horno hasta el día siguiente. Lo haces, o sea, ya lo debería haber hecho ayer en el fondo para pero cansado, yo lo voy a hacer mañana. Ya. Sí, pues ayer, claro, sí. Tendría que ser, hay que hacerlo con anticipación, pero también se puede comer para el año nuevo, pues. Aquí estamos lanzando la inquietud para todos. Y luego... ¿Y cómo lo haces para que no te quede seco? Porque yo las veces que he hecho pavo... No lo apagó, pues. Es que el dato es este, que tú, cuando uno corta una carne que está jugosa, caliente, el jugo sale y queda en la budinera. Entonces tú tienes que esperar a que el jugo vuelva a la carne, al tejido. Y luego lo cortas, lo deshuesas igual que una pechuga de pollo, sacas las dos supremas, retiras el hueso para Bobby, ¿cachai? Y las supremas las pones en el mismo jugo de cocción, a luz un plástico, y en la noche de Navidad al microondas, mi chica. ¿Al microondas? Lo calientas al microondas nomás, porque va a ser una carne jugosa que va a tener este gustito saladito de la soya y la grasita rica de la mantequilla, y el pavo queda maravilloso. Esa es la receta que tengo acá. Te juro que queda nada de seco. Nada de seco. No diría por qué, porque lo que hizo fue cortar la cocción y que los jugos internos, la dinámica interna de los fluidos, se estabilicen. En vez de estar dando vueltas, se estabilicen. Y obviamente cuando tú haces un asado, ¿qué te piden? Córtala 5 minutos después la carne. Pero en general... Lo he hecho todo mal en mi vida. Sí, porque tú la cortas y está jugosa, pero después esa misma carne, 3 horas más tarde, está como suela, po. O sea, está lista para el ajiaco. Sí, no queda para otra que para ajiaco. O sea, es un día histórico. ¿Es histórico? ¿Por qué? El ajiaco sí. ¿Has hecho un autoaprendizaje? No, yo sí. Yo aprendo todos los días algo. Mi ignorancia no tiene límite, profesor. Oiga, Cristian, y en ese sentido, ¿en qué momento llega el pavo a ser una tradición de nuestras mesas en nuestra Navidad? El pavo se introduce, en el siglo XIX se empieza a introducir, pero con mucha fuerza en la década de los 30 del siglo XX. Pero con mucha fuerza. Y esto viene... ¿Y por qué? Los gringos. Los gringos, ¿no? O sea, nos trajeron el viejo pascuero, el pavo. Es como del Día de Acción de Gracias. Viene una migración desde del Día de Acción de Gracias hacia la Navidad, porque como nosotros no celebramos, y había una confusión. De hecho, hay un artículo del Mercurio del Paraíso de 1935 donde invitan a dar las gracias en el Día de Acción de Gracias en Navidad. ¿Por qué? Porque se unieron dos celebraciones. Se malinterpretó
malinterpretó. Se malinterpreta, alguien contó la historia. Esto es súper sencillo. No teníamos internet, las comunicaciones muy lentas. El tipo que le cuenta, oye, fue la acción de gracias, vamos a dar las gracias. Entonces, ¿con qué? Con pavo. Ah, vale. Entonces, con los gringos lo hacen así, nosotros somos igual. Y como ese esnovismo tiene que ver con Chile también, que hay un tema antropológico y de por medio, que al chileno siempre le ha encontrado que somos rascas, que somos como no éramos parte de dos virreinatos, crecimos con este sentimiento de inferioridad. Prehumillado. Claro, siempre humillado. Entonces, todo lo de que viene de afuera es mejor. Entonces te gusta mucho más, incorporas tradiciones foráneas, en desmedro de tus propias tradiciones. Ojo, que en el camino se ha perdido mucha de nuestra identidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, mira, los polvorones. Los polvorones. Los polvorones, que eran parte de los empolvados, que es parte de la tradición española, que es como negar, tapar el sol con un dedo. Nosotros somos parte de una herencia mestiza española indígena. Y negar esas dos es una afronta contra nuestra identidad. Entonces, los polvorones, el turrón, todos estos dulces de Navidad españoles que de la verdad que no son muy buenos, pero pertenecen a nuestra... Ana Paula no está de acuerdo. No, el polvorón es lo más seco que hay. No, es seco, pero los turrones hay Los turrones son maravillosos. Pero eso se empieza a perder. Antes, ¿sabes que yo me acuerdo que en la época de los 80 todavía como, no sé, por lo menos en mi casa se hacía como un turrón de postre para Navidad? Sí, el turrón de vino. De vino tinto. El de vino tinto, sí, claro. Son tradiciones que se conservan al interior de algunas familias, no son masivas. En el campo. Claro, imagina en el campo. En el campo, mucho. O sea, esas son tradiciones que no han permeado hacia la capital y se han quedado. Yo tengo la suerte de vivir en regiones mucho tiempo del año y haciendo esto de rescatar un poco el Chile ancestral. Y más que el Chile precolombino, sino que lo que es ser chileno, mestizo. Y yo me he encontrado con recetas que tienen 100 años. Y que no han cambiado. El dulce patria. Y que no han cambiado. El dulce patria. Que no han cambiado, pero no han cambiado. Las chilotas son más antiguas. O sea, de hecho, la mistela era un... Bueno, en Pomaire, váyanse a Pomaire este fin de semana cuando puedan y compren mistela. Todavía se mistela y la mistela se tomaba de Navidad. Claro, así como hablábamos de el pan de Pascua, después hablamos del turrón de vino. ¿Qué otro postre, qué otro dulce deberíamos rescatar o en algunas casas sigue siendo tradición, por ejemplo, para esta fecha? Chocolate. Mucho chocolate, mousse de chocolate, preparaciones con chocolate, aun cuando insisto que no corresponden, porque con la fruta que hay en esta época no hay por dónde perderse. Y puedes hacer también, por ejemplo, leche asada, ¿por qué no? Postres tradicionales chilenos, que es fresquito, que es helado. Pero creo que si tenéis la guata muy cargada con un pavo que fue inyectado con cosas de mucho, con alcohol, y además que uno toma igual su vinito. Y su colita mono también. También la colita mono, antes el pan de Pascua, bocados de cóctel, etcétera. Yo creo que lo mejor es un postre más livianito. Un postre más livianito. Ya nos arrepentimos en septiembre, ¿no es cierto? Para el 18 ahora arrepentimos para la Pascua y después nos viene el Año Nuevo. Bueno, y después viene Semana Santa. Claro, ya empezamos el ciclo. Nos arrepentimos todo el año, es parte de la tradición. Claro. Para ti, Cristian, ¿hay algún postre que debería recuperarse? Tú hablabas de, por ejemplo, el dulce patria. Yo creo, mira, a mí, a diferencia de muchos de mis colegas cocineros que odian el huevo mol, tengo años. Porque el huevo mol es lo mejor. Yo tengo muchos amigos que no lo soportan. ¿Por qué? Porque encuentran que ya es demasiado, pero a mí yo rescataría dos recetas importantísimas. Hace 10 años tuve la ocasión de redescubrir una receta que es chilota, que se llama, que es la torta de papa. La torta dulce de papa. Es deliciosa. Va rellena con mermelada de murta, es deliciosa. ¿Pero mermelada de murta? ¿La masa se hace con papa? Con papa y harina. Se mezcla como, claro, como un milcao. Es delicioso. Oye, crece, es precioso, es un bizcocho maravilloso. Pero espérate, esta es una masa con papa, como un bizcocho, pero con papa. O sea, la edición de papa, que es la papa carú, que es la más típica de la isla de Chiloé, y se hace previamente una gelatina, llamémosle un dulce de murta, que es súper típico también de esa área, y se rellena, es delicioso. Algunas familias le meten polvo cacao.
Paula, créeme que es alucinante. Y el otro que me gusta mucho es el polvo. Es un polvorón, le llaman, que es como un empolvado, pero es como una torta. Espérame, ¿el polvorón es lo mismo que el empolvado? Viene la palabra, se deriva empolvado. Ya, o sea, pero el empolvado que conocemos nosotros... No, mejor el polvorón, ¿no es cierto? Claro, el polvorón cambia el tamaño, ¿no? Es el tamaño. Es de este, es como me parece una torta curicana. Es de este tamaño. Sí. ¿Ya? Y la rellenan con... Es delicioso, manjar y lúcuma. Es alucinante. Esas son las cosas que son sencillos. Recordad que nuestra repostería viene de la austeridad. Sí. Chile tiene casi toda su repostería chilena, tiene con yema. Se construía con calicanto. Entonces, con el calicanto que sobraba, la yema. Entonces, nuestra identidad está marcada por austeridad, sacrificio, construcción. Y generalmente nuestra comida repostería pesada. es fácil. Y comida pesada. Sí, y toda la cosa de las monjas también, pues ellas nos trajeron los dulces, la ligua, curacaví, y después con un cocinero a Melipilla. Entonces, yo hago una torta que es súper simple, yo soy bien práctica en mi vida, entonces les doy otra idea. Las palmeras de playa, ¿sí? ¿Ya? Yo hago una torta holandesa, que es un clásico alemán en realidad, sí. Y reemplazo con eso la masa de hoja. O sea, tú compras las palmeras de la playa. Sí, compras 10. ¿Ya? 10 palmeras de playa que ahora venden en Santiago. Entonces, la primera y segunda capa vas intercalando hasta la cuarta, mermelada de guinda ácida y crema pastelera. Qué rico. Y encima después van hojas con chantilly, y terminas al final con un fondant o un glacé rosado y crema chantilly, y la hacen ojalá también el día antes. Queda maravillosa porque la hoja queda crocante, queda exquisita y tiene el toque dulzón de la crema, pero la acidez de la guinda y la cremosidad y untuosidad de la pastelera. Exquisito. Rica. Pero en imágenes, Paula, estamos viendo las famosas galletas de Navidad. jengibre, sí. Yo esta semana tuve que hacer 3 veces. ¡Ay, qué linda! Estuve toda la semana con mi hija haciendo arbolitos de Pascua, haciendo galletitas, que el jengibre, que la decoración. ¿Cómo llegan a ser una tradición y que se regala, por ejemplo, a quien tú quieres como un gesto, como una ofrenda? En realidad partieron de otra manera. No ¿Cómo son, partieron? No las partieron galletas de así. Navidad son los adornos del árbol. Del árbol. Porque las familias no tenían muchos recursos. Entonces, No habían cositas de Tampoco vidrio. había un ¿no? mercado amplio de que como hoy día tú vas a cualquiera... O sea, tienes que entender que el tipo que vivía, no sé, en Düsseldorf, metido en la montaña, probablemente con la nieve que había no tenía ni una posibilidad de ir a comprar nada. Esas se ponen todavía. Esas todavía se ponen. En Las que tenemos acá. Europa. Sí. En Europa Como todavía adorno. están, y de hecho se ponen con un cordelito, Con las amarran, las hornean con un cordelito para Y poder con mazapán colgarlas. también. Con O sea, mazapán. figurita Todo en mazapán. el árbol tenía una utilidad, porque no podías poner algo que se iba a perder. De hecho, el árbol después servía para quemarlo. Claro. Claro. Por ejemplo, estas son una tradición que ahora están acá llegando a Chile, el arbolito de Pascua con glaseado verde, decoraciones. ¿Cómo llegaron acá? Bueno, había una empresa, en la década de los 80, no sé si se acuerdan, que no voy a decirle una marca, pero que empezó a sacar viejitos pascueros pequeñitos de chocolate. Que, Sí, pues en mi casa los poníamos, pero era terrible porque para la Navidad no había ningún calado, adorno. el árbol calado ahí. No había nada, habían puro hilitos colgando. El que pasaba por ahí sacaba un viejito. Bueno, esa es parte de la tradición. Si nosotros, el árbol para nosotros es nuevo. Si el árbol, nosotros todavía no sabemos. Es divertido porque me da risa que todos los árboles de nosotros, cada familia es un mundo, pero todos los árboles son distintos. Porque todavía no entendemos. El árbol está culturalmente, es muy nuevo en nuestra sociedad. ¿Cuándo llega el árbol? En la década del 30 empezamos a meterle Entre el árboles. 30 y el 50 llega con los americanos en las líneas aéreas. Como llegó el pavo por la década del 30, Sí. porque se instalaron los primeros hoteles grandes acá. Donde Y que llegan ponían los arbolitos. Entonces ahí cambia la comida y cambia la decoración navideña. Por eso que el pesebre, que era la tradición, pasa a segundo plano y después se saca. Antes se ponía el árbol y estaba el pesebre. abajo, Ahora claro. se acabó el pesebre. Y Jesús se ponía el día 25. De hecho, nosotros ¿no? celebramos hasta 1870 y bien avanzado, hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, la Navidad era el 6. No era el 25. Nosotros íbamos a misa de gallo, celebramos, perfecto, papá, y después, pero los regalos, la mayoría de los regalos, mi papá, hasta el día, yo recuerdo mi padre me había contado que tenía 15 años, cuando todavía recibía regalo el día 6. Esa es como la Pascua a los negros. Sí, en ¿no? Argentina, En la claro. Pascua de Es los Epifanía, claro. Claro, en la Epifanía. Vamos a hablar, por Argentina, supuesto, cómo era en Argentina y en España también. Sí. En España también hasta el día de hoy se sigue celebrando la Pascua a los Reyes Magos, la Pascua a los Negros, como también popularmente se conoce. Pero, profe, usted contaba que en la década del 30 llega el árbol de Pascua por los pilotos comerciales, se instalan las grandes cadenas de hoteles y con ellas traen la tradición del arbolito. ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Por qué la adoptamos tan rápido y cómo evoluciona? El árbol es una tradición al revés de
lo que la gente cree, tiene un origen pagano, pero se puede resignificar cristianamente. Es la luz, es Jesús que llega, por eso la estrella. El árbol de Pascua no es árbol de Pascua si no tiene estrella, más allá de todos los adornos. Además que la estrella, el que lo pone, es como el especial, el elegido. Claro, pues es el elegido. De hecho, en muchos lugares la pone el hijo más pequeño, que es la grande, pero se mantiene, claro, esa es la cultura anglosajona. El primer rol que tiene dentro de la familia. Recuerden que los americanos son de un país absolutamente laico, pero donde la religión tiene una importancia no solo religiosa, sino también cívica. Entonces, ahí siempre estos roles tienen un sustrato religioso. El gobierno se fija en la religión, en Dios confiamos. Claro, en Dios confiamos, el presidente jura con la Biblia, que es histórico, con su propia Biblia. Entonces, esas tradiciones nos empiezan a... Por eso que es fácil secularizar la Navidad, porque cumplimos con la Navidad, pero desreligiosizada. Claro. Entonces, todo esto sajón llega y acá ¿Pero cómo nace el árbol de Navidad? Porque se copia en las regiones de cuando están las primeras cruzadas para conquistar el noreste de Europa, hasta los países bálticos, en el culto a Frey, uno de los dioses germánicos, tiene un árbol. Y todavía en los pueblos de Europa, en esas zonas, hay algunas fiestas en que queman los árboles, por ejemplo para la Semana Santa. Entonces esto tiene luz y fuego. O sea, Dios Padre que transmite esto, la luz que es el nacimiento de Jesús y el fuego que es el Espíritu Santo. Nosotros copiamos una parte del ciclo, que es la parte del árbol de Pascua. Nosotros no celebramos las fiestas de la Semana Santa acá quemamos ajú en algunas partes, no el árbol. Claro. Entonces ahí viene, lo toman los americanos, y los americanos lo usan, pareciera ser, por lo que cuentan algunas leyendas, para indicar en las noches donde transita mucha gente, como para Navidad, lo dejan prendido para que saque una especie de semáforo. Como para iluminar también. Para iluminar, para que los peregrinos no se pierdan. Tiene que ver también con una cuestión también superhumana. La luz siempre es vida para nosotros. Claro. En la oscuridad, la luz es parte de lo que nos saca de este paleolítico en el cual pensamos que todo lo que está fuera de este halo de luz es terror. Todo lo que está fuera de lo que ilumina es desconocido. Por eso también mira, este simple acto, mira, estamos en un programa en el cual estamos reunidos alrededor de una mesa. Y de la luz. Y la luz. Exacto. Y esto que está acá es lo que nos hace, aquí nos humanizas. Porque nosotros nos sentamos en una mesa a comer, a conversar, porque es donde realizamos el simple acto de socializar. La luz que tenemos atrás con este arbolito muy bien hecho. Lo hice toda la tarde. No. Te creo. Tiene esa función de unirte a través de la luz. En la oscuridad hay luz y la luz es vida. Antes se hacía el árbol el 1 de diciembre. Esa tradición ha ido mutando, hay gente que ya en noviembre lo arma y otra gente que no lo saca en todo el año, hasta que lo deja instalado, claro, hasta marzo, claro, o están incluso los que vienen armados. Hoy día ha evolucionado mucho la decoración de los árboles de Navidad, o sea, antes uno se demoraba y era como una tradición de estar todos juntos reunidos decorando este árbol. Hoy día hay árboles que vienen armados, pues, profe. Es que nadie celebra Adviento, el árbol se armaba el primer domingo de Adviento, ahí se empezaba a adornar hasta que se ponía el último adorno, que era la estrella, el 25, y en el caso del pesebre, al último, claro, y en el caso del pesebre se ponía el niño Dios. El niño Dios, claro. Sí. Pero como nadie celebra el Adviento, y el Adviento es bien bonito porque la corona de Navidad proviene de la corona de Adviento. La corona con las velas de los 4 colores. Entonces la gente en los países más bien sajones la ponía en la puerta. Claro, hoy día tenemos la tradición de poner esta corona en las puertas también de nuestros hogares, pero no sin saber por qué. Que es distinta de la corona de Adviento. Claro. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. Pero adoptamos esa. Claro, entonces el árbol de Pascua se pone a última hora porque antes de Navidad ya no está conectado a ninguna acción de preparación. El Adviento es preparación, advenimiento. Va a llegar Jesús niño. Entonces, como ahora no hay esa preparación, también el árbol de Navidad no se va preparando. Se pone nomás, sin tal. Vamos por el árbol, vamos a decorar. Qué pena igual, hay que se pierdan todas esas tradiciones y esa de bueno, el tiempo, porque ahora es como comprar, o sea, los niños, yo los veo en mis hijos y el compañero que piden regalo de cumpleaños y regalo de Pascua. Da lo mismo, ¿me entiendes o no? No piensan mucho en toda la historia y en toda la tradición. Pero en tu caso, Paula, no arman el árbol todos juntos. O sea, armamos el árbol con mi hija, en realidad los otros dos como que ayudan un poco y después se cansan, les da lata. Me ayudan a cocinar también, sí, pero yo el sentido que le doy
independiente de la decoración, porque finalmente es casi, uno pone como esto como artículos decorativos sin pensar mucho en el trasfondo. Uno los conoce, pero siento yo que es el momento de abandonar celulares, cualquier tecnología, ojalá comer a la luz de las velas con la familia y hacerse regalos del corazón, ¿por qué no? O sea, decir, para mí tú eres importante por tal razón y me gustaría esto para ti. Partir con eso, como darle un poco de esencia familiar. Yo soy mamá de 3 niños y creo que es básico porque la vida se nos pasa muy rápido. Entonces siento que crear hitos en la Navidad de ese tipo, aparte de armar el árbol, que puede ser un momento de conversar, también yo creo que hay que intencionar llegar al alma de las personas. Y eso lo hago. Es que no hay Navidad sin familia. Y en una época en que la familia está tan bombardeada para que no subsista, es bien difícil que la Navidad tenga importancia. La Navidad tiene ese fin, en realidad. Lo que dice Paula tiene mucho sentido. Mira, hay una cosa importantísima. Las casas, cada casa, su universo, ese universo, tu universo, generan ritos. Esos ritos se reproducen con el tiempo y pertenecen a tu historia como familia. Lo que pasa es que hemos dejado de reproducir historias para contar la historia de otros. Y esa historia de otros generalmente no tiene ningún anclaje con tu propia identidad. Entonces se desnaturaliza. Claro. No tiene sentido. Es como que... La sientes ajena. Es ajena, por lo tanto los niños ya se aburren. Por eso te sientes presionado por decorar, porque pucha, todas las casas están decoradas, compráis un par de viejos pascueros. Compráis un reno. Ahora todas las casas tienen reno. Cuando éramos chicos nunca hubo un reno. Era muy caro cuando éramos... me refiero al adorno. Había que importarlo. Sí, pues si no existía. Recuerden que había unas calles de Santiago Centro que vendían juguetes. Todo era caro. Sí. Todo. ¿Recuerdan la Galería España? Seguramente algunos, o pregúntenle a sus padres. La Galería España era todo caro, pero era todo lindo para la Navidad. De hecho, esto a mí me da risa porque cuando uno empieza a conocer un poco la historia, Santa tiene unos ayudantes, ¿no es cierto? Sí, los duendes. Ya. Esos duendes, yo tengo familiares que vienen a Alemania y tengo la oportunidad de ir a verlos. Alguna vez me fui a Colonia. Y en Colonia hay un cuento muy lindo, también terrorífico, que habla que venía el ángel de Navidad a tratar, porque los niños se acostaban temprano, ojo, porque los metían temprano. Y al otro día veían los regalos, claro. ¿Vale? El 25 de la mañana. Vale, básicamente porque si tú salías y los niños eran raptados y los duendes son los que daban de comer a estos niños para engordarlos y que se los coma el que repartía. Bien terrorífico tu cuento. Es súper terrorífico. Pero tiene sentido. Tú ves que estas tradiciones germánicas, le llamamos, son de un horror terrible. Sí. Y muchos cuentos infantiles también son de un horror terrible. Y nosotros nos criamos con ellos. Pero tú hablabas, Cristian, como en un comienzo el árbol de Navidad, que era un pino. O sea, se decoraba... Un abeto, es que es lo que más había en el norte. Claro, o un abeto, o en los principios de nosotros un pino, que era de verdad, en el fondo. Se cortaba una rama, o si se tenía uno en el patio. Terminaba seco. Pero se adornaba, como decías tú, con galletas de Navidad, con estos chocolatitos. Los adornos han ido cambiando, profe, a cosas insospechadas al día de hoy. ¿Hay alguno que tenga un significado, una historia particular? Bueno, hay varios de los que todavía se conservan. Por ejemplo, las medias donde se depositan los regalos y los dulces, el bastón, que tiene que ver con los duendes, porque en realidad hay una enorme cantidad de duendes que tienen especialidades muy distintas. Algunos cuidan a los niños, pero se los asustan. Sí. Están los que engordan a los niños para que dárselos al tipo que va a repartir los regalos a cambio de algún estipendio, a veces en dinero, algunos de estos duendes. Las historias germánicas tienen una mitología original muy cruel. De hecho, hasta la mitología germánica se extiende hasta España. Sí. La única zona que se salta es el País Vasco. Pero, por ejemplo, en Galicia están también estos duendes, todo este tipo de cosas. Entonces, volviendo al tema, el adorno que ha permanecido es la media donde en esa media se guardaban niños. En realidad es algo así como un saco de dormir para niños. Y después se fue tejiendo y por eso terminó en un saco. En un saco donde supuestamente hay dulce. El mundo germánico, hay dos teorías. Un mundo unificado, que es una teoría, pero que tiene variantes. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, los sajones, que son de tronco germánico, a los celtas. A las tribus germánicas, por ejemplo, de Escandinavia o las de Alemania. Entonces, cada quien ha hecho transformaciones y variaciones. Y ha ido generando un folclore. Los celtas decoraban árboles también. Decoraban árboles justo para el solsticio. Claro, el País Vasco también, pues, el roble se decora para el solsticio. Pero la luz siempre es importante, o sea, eso ha permanecido hasta el día de hoy. Pero eso es súper importante. Mira, el fuego, no te voy a llamar más.
te voy a llevar a 45 Las mil años. guirnaldas de luces se han electrificado, pero son de origen... Sí, pues es totalmente es increíble, porque vámonos para atrás, vámonos a 45 mil años atrás. Fuego. La primera tribu, por ejemplo, la Paula estaba en la tribu del lago, la villa, donde controlaron el fuego. Nosotros con el profe estábamos viendo, ¿y qué está haciendo con el fuego? Con el regalo de Dios, ojo, claro. El fuego, el regalo de Dios. Luz, ¿ah? Y ellos los controlaron y estaban asando. Nosotros nos preguntamos qué están haciendo. Entonces nos acercamos a esa tribu y empezamos a socializar con esa tribu. Antes no hablábamos, porque cazábamos cada uno por su lado. Entonces, pero ella trajo la luz, po. Al traer la luz, nos unifica. Nos hacemos parte de una comunidad. Esa comunidad transmite experiencias. Oye, no pases por ahí que hay un pantano que te hay un dip. Esta fruta se come, este animal es más fácil comerlo así. Se hace así. Todo, la luz, el fuego, es parte de lo que nos hace ser humanos. Es tan así que la luz, como símbolo, en todas las épocas aparece el siglo XVIII, el siglo de las luces. Sí. La luz. Después, cuando viene lo malo, oscurantismo. Claro. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. El búho de Minerva, que al final de la oscuridad, el búho de Minerva nos va a mostrar el amanecer. El prime, los gringos le dicen primeval, el miedo primitivo del ser humano es la oscuridad. Los hijos, tus niños. ¿Cómo nace la cola de mono? Oye. ¿Quién la inventa? Bueno, hay varias tendencias. Espérame, pero hay un personaje. Tranquilo, quiero conocer el nombre popular también que hoy día tú quieres contar. Además, es cierto que al principio o durante la colonia, hasta el principio del siglo XIX, la Navidad se celebraba en las calles, competían por quién tenía el pesebre más grande. ¿Cómo ha evolucionado en las últimas décadas en nuestro país la Navidad? Lo vamos a estar revisando todo a la vuelta a esta breve pausa comercial. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Ya estamos de regreso en Cultura Verdadera, especial de Navidad, y se suma a nuestra conversación un querido amigo de la casa, historiador Cristóbal García Huidobro, y además académico de la Universidad Católica y también de los USACH. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, Julia, muchas gracias. Y acá, 24 listas, ahí estamos preparando. Yo dejé todas las cosas preparadas ya. Ayer hizo el pavo usted. Yo tengo mis secretos, eso sí. Pero ya tengo todo listo ya para la noche. Nos va a contar todos los secretos, Cristóbal, también respecto a cómo ha evolucionado la Navidad en nuestro país, cómo se celebraba en la colonia, cómo se celebra hoy. Pero querida Paula, ¿por qué? ¿Cómo nace la cola de mono y por qué es un tema que tiene que estar presente en esta festividad? Ellos saben la historia de la cola de mono y yo sé cómo se hace. Perfecto. Entonces, Cristian, ¿cómo nace? Y la Paula nos enseña a prepararlo. Aquí con Cristóbal, con don Rodrigo, yo creo que aquí hay un punto convergente. Sí. Es un personaje político de nuestra época republicana, un personaje que divide, o súper divisor, porque en realidad hay unos que lo aman y otros que lo odian. Hay un consenso que no fue muy políticamente asertivo, pero es el señor Mon. Don Pedro Mon, para ser exacto, don Pedro Mon, hay dos historias. Una que al llegar en segundo lugar en las elecciones se le dice que se toma este brebaje, el cual es la cola, porque llegó a la cola de Mon, ¿vale? Pero el más acertado, creo yo, que el que nos une a todos y que estamos un poco de acuerdo, es que en la casa de unos amigos, una cierta noche, don Pedro Mon no se quiso ir, empezaron a tomar. Cuando se acaba la mistela y todo lo que había para beber, porque era muy dicharachero, por decirlo correctamente. Por decirlo en términos... Claro, políticamente correcto. Claro. Él toma café con aguardiente y le agrega canela y un toque de crema. Hay algunas personas que dicen que le agregó también algo de dulce leche que le gustaba mucho. De hecho, lo comía todo el día. Sí. Y esto lo revuelve con una Colt que él usaba simplemente para aparentar que llevaba un arma. Y lo revuelve y le dicen la Colt de Mon. Esto se traspasa al bar La Unión, o al Club La Unión, y en el Club La Unión se empieza a hacer popularísimo. Y la primera dama, una vez enterada que a esto le decían el Colt de Mon, manda a buscar al barman, no, al encargado de servicio del Club La Unión, y pide que por favor le enseñe a hacer esto, porque el presidente afuera del Palacio, bueno, en el fondo en el patio trasero, dejaba muchas botellas de vino en diciembre, y habían demasiadas juntadas por el año.
Entonces, con esta botella tenéis que hacer algo y empieza a rellenar esta receta en estas botellas y las da como regalo, como presente a los trabajadores del Palacio de Gobierno en Navidad. Entonces, esto llegaba a las casas y generalmente no teníamos que regalar. Porque se te olvidaba un regalo, llegaba un amigo. Acuérdate que llegaban las visitas, eso era muy divertido porque la Navidad siempre llegaba, no sé, por el primo de no sé dónde, y hoy se me olvidó un regalo. Y, oye, esto lo hizo la primera dama. Entonces, como que tenía el como importancia, claro. Esta cosa. Entonces, este tipo se iba para su casa con esto y llegaba en Año Nuevo muchas veces y tenía que regalárselo a alguien más. Y así pasaba de mano en mano. Pero por eso se toma en Navidad y en Año Nuevo. Claro. Sí. Sí, entonces es divertido esta cosa porque al final la gran transmisora, bueno, yo tengo que reconocerla, que soy súper feminista. Chile es un país matriarcal, y eso ya hemos discutido esta cosa con Cristóbal. Y esto, otra vez, una mujer presente. Una mujer en la que traspasa este legado, esto que fue una morada, lo lega al pueblo chileno. Y después de tanto tiempo se convierte en una tradición. Pero la Sara del Campo no era nada simpática, jamás en su vida estuvo en la cocina. No, mandó a 8 a hacerlo. No. Pero se le ocurrió. Yo conozco la misma historia con una variación. ¿Cuál? Que es la receta de cómo se habría hecho, porque también había una que decía que era el helado de café con leche con aguardiente. Exacto. Pero siempre está el mismo elemento, crema y leche. Y además también el aguardiente. Claro que fíjate tú, nosotros hemos superado, o sea, hemos dejado al aguardiente tan noble, le hemos sustituido por el pisco. Que es aguardiente. Que es un tipo de aguardiente, pero es distinta, tiene otro sabor. Depende si es de caña o es de uva. Claro, exactamente. Entonces, al final, claro, pero siempre estuvo, más que el pisco, el aguardiente estaba más presente, además porque es el primer licor destilado que traen los españoles acá a América y a Chile en ese sentido. Entonces, claro, ahí también hay, así como hay distintas historias de cómo se hizo, también hay distintas recetas y formas de llegar más o menos a lo mismo. ¿Y cuál es lo más popular, Paula? Receta de colemono, muy fácil. 1 litro de leche y esa la tienes que saborizar con tiempo, con anticipación. Café, clavo de olor, canela, nuez moscada. Y azúcar puedes agregarlo de distintas formas. Puedes agregarlo con chancaca, le puedes agregar con azúcar rubia, ahora ya con endulzantes, pero yo encuentro que ponerle endulzantes, si le van a poner un destilado, no gasten. ¿Ya? Luego... No es tanto lo que se va a rebajar en calorías. Si ya estamos en Navidad, ya. ¿A quién engañamos? Y también, si no se puede hacer con leche condensada, esta base, leche condensada, un tarro y el mismo tarro en 3 veces de agua. 3 de agua por 1 de leche condensada. Que es lo mismo, pero y ahí ya te ahorra el azúcar. Claro. Exactamente. Bueno, entonces esto se hierve para que tome el sabor, que tenga una infusión de todo esto que agregamos, se enfría y luego se le agrega el aguardiente. O sea, cuando ya está frío. Sí, y que ha tenido que tomar un poquito de consistencia porque queda más cremosito, pero no es crema, es con leche, ojalá entera. Vamos a poner, pongámosle, ¿no es cierto? Entonces, ya, si no le pongamos nada. Sí, ya estamos acá. Sí, obvio. ¿Y cuánto aguardiente? ¿Cuánto aguardiente? 1 taza por litro. Yeah. Así que Joder, cabezón. Tomable. Tomable. Y nada, ese, no, yo creo que el aguardiente tiene 50 grados. Sí, entonces, claro. Queda más rico con aguardiente que con pisco, yo creo, porque es un aroma distinto. Pero Paula, ¿qué especies no pueden faltar? Tú decías, ¿canela? En Chile, canela, bueno, nuez moscada. Clavo de olor. Y clavo de olor. Y ahora se ha ido metiendo el jengibre, pero no para la cola de mono. No, para el pan de Pascua. No, para la cola de mono estoy hablando. Esos 3. Nuez moscada, clavo de olor. ¿Y en qué proporciones? O sea, que se le agregan pizcas, sabores. Sí. No te podéis pasar con el clavo de olor si no hay que ir con olor a dentista. Sí. Porque es verdad. La anestesia, ¿no es cierto? Pero por eso hay que tener como un equilibrio. Y canela. La canela también. Esencial. Canela esencial. Ojalá en rama, para que no enturbie la cola de mono. Entonces en rama después tú la sacas nomás, después esto se cuela. Eso se me olvidó decir. También hay gente que le pone cáscara de naranja en esta ebullición de la leche. Se filtra todo eso y a la leche fría le agregan el aguardiente. La canela está como presente en todos como toda la Navidad, es como el olor o el sabor el olor de la Navidad. Sí. Sí, pues las galletas son galletas de jengibre y canela. Claro, es como que lo que se repite en todos los distintos platos. Sí.
Pero fíjate, además, o sea, lo primero respecto a lo que decía la Paula, imagínate la creatividad de esto, como tú empezás a metes, hay algunos ingredientes que se mantienen, pruebas con otros, en fin, y eso es parte también de la creatividad, digámoslo, dentro de una historia culinaria que es larga y antigua en Chile. Y también de la evolución, de cómo se ha ido celebrando la Navidad desde la época de la colonia hasta ahora. Lo conversábamos un poco antes que tú llegaras respecto, Cristóbal, a cómo en la colonia la Navidad se vivía en las calles. El profe nos decía, se vivía durante una semana. ¿Cómo era aquella época? Yo me acuerdo una vez cuando estaba en clases en la universidad, un profesor decía, miren, si ustedes vivieran en la colonia, la mitad del calendario estaría en rojo, así como feriado. Sí. Es una exageración, pero sí, estábamos... La fiesta, o lo que podríamos llamar así como el espacio de alegría colectiva, digamos, lo que era, por ejemplo, cosas como la Navidad. En la época colonial había una mezcla de cosas, era de mucho bemol, digamos, muy barroco en ese sentido, muy claroscuro. A ver, por un lado, es una fiesta de recogimiento, ¿ya? No es una fiesta alegre, así de buenas a primeras, así como de jauja y alegría, porque viene toda la parte de espera, la vigilia pascual en definitiva, o en este caso la vigilia navideña, en la cual tú esperas el nacimiento de Cristo. El Adviento. Claro, el Adviento en definitiva. Y es todo un periodo de recogimiento, de reflexión, hasta que, ¡pum!, revienta la víspera, el 24 al 25. Porque fíjate tú que nosotros siempre vivimos una Navidad, al menos hoy, con dos patas en realidad. Está el 24, que es la espera, y después viene el 25. Y en la época colonial fundamentalmente era este periodo de recogimiento y después venía la alegría, en definitiva, el salir a las calles, el salir a celebrar, en fin. Nosotros tenemos muy imbricado el tema de los regalos, en fin, y eso, pero en esta época, tanto desde el punto de vista de la gastronomía, la dieta y la forma de celebrar, incluso también todo lo que tenía que ver con el intercambio de regalos, era una cuestión bien distinta a lo que tenemos hoy día. Ponte tú, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de regalos va aumentando exponencialmente. Pero antes como que se regalaban fruta y flores. Comida. O comida. Pero es que son las cosas que necesitas. ¿Qué necesitas? Comer ya. Ron. El ron era un tipo era un licor que en Chile era muy raro encontrar porque venía de las Antillas, pero era algo exótico, especial. Servía de distintas formas para cocinar, pero también como desinfectante. Entonces, o la comida, las frutas, en fin, como canastas. Los regalos también eran como para el niño Jesús. Claro, también. Como de ofrenda. Para el pesebre. Claro, lo primero de la cosecha, ¿para qué? Para pedir salud. Estuvo enfocada en el niño, ¿eh? No, claro. El adulto en realidad es el que la celebra para los niños. Claro. ¿no? Esto no estaba ligado a que yo le doy un regalo a don Rodrigo porque me cae bien. No, es para los niños. Claro. Esto estuvo enfocado... Yo le mando regalo a tus hijos. Claro, y a los hijos del otro. O sea, ojo, que los niños no podían quedarse... Y esto bueno, de nuevo la minga, palabra que me gusta decirla a mí, rescatando un poco nuestra cultura. La minga es preciosa la palabra porque dice trabajo en equipo, pero también se refiere a un acto social. Yo, si veo que los hijos de Cristóbal no tienen regalo porque no pudo, Rodrigo, Paula, yo, vamos y lo regalamos. Claro. Y eso hasta el día de hoy se hace en el campo, ¿eh? Y eso es precioso. Aquí la gente, tu vecino, muchas veces, no sé, tú pasas en Santiago, las grandes capitales, tú no conoces a tu vecino, por lo tanto no sabes en qué condición está viviendo. Y tampoco te interesa, y porque tampoco estamos como demasiado metidos en nuestro metro cuadrado. Y eso es terrible porque hay una desconexión con el prójimo. Y en estas fechas, yo creo que es donde nos encontramos un poco con la espiritualidad, da lo mismo quien que creas, porque da lo mismo si eres cristiano, claro. Porque también yo no soy católico y celebro Hanukkah, ponte tú, y en mi religión también hay regalo, y también estoy preocupado de mi prójimo, pero creo yo que la desconexión profunda que hoy día, ya esto es un análisis antropológico, desde de la identidad de esta celebración con lo que es hoy día la representación festiva de esto, no tiene absolutamente relación con lo que es y con lo que debería ser. Entonces, por eso es importante ver que tienen... Claro, que no hay que desentenderse que la Navidad es una fiesta eminentemente espiritual. En definitiva, es el milagro de Dios encarnado en hombre. Entonces, es el nuevo pacto, en definitiva, sin necesidad de entrar a hablar acá de religión, pero tiene que ver con eso. Y precisamente en el mundo colonial, donde la presencia de lo espiritual y lo eclesiástico era mucho más patente que en sociedades secularizadas como la nuestra, evidentemente que hay ciertos bemoles, digámoslo acá.
como mencionabas tú, el tema es que la parte de los regalos está centrada en los niños, pero la parte de la devoción espiritual es de los adultos. Claro. Entonces, pero nuevamente sigue siendo alegre, sigue siendo una época festiva, ¿ya? Pero ¿en qué momento va evolucionando a una época como la que vivimos hoy día, que es más bien casi una fiesta comercial en Yo te algunos diría, casos? si tú me preguntas, siglo XIX, por un lado, hay cambios profundos, pero ya en el siglo XX se nota más, hay una Navidad más cercana a la que tenemos nosotros. Con la, bueno, ustedes ya lo hablaron, pero con la llegada de ¿cómo se llama?, de extranjeros, fundamentalmente británicos, alemanes, franceses, europeos en general, se traen estas cosas que son tan raras. Tú, se justifica un viejo pascuero vestido con overol, digamos, esos trajes con 32 grados de temperatura en el paseo humano, ninguna cuestión, porque es un traje, digámoslo, del mundo de la hiperbórea, digámoslo, al norte, del hemisferio norte. Lo mismo el árbol de Navidad, etcétera. Pero de alguna manera se van adoptando esas como modas, en definitiva. Bueno, fuimos hace muy poco una, pues, Cristóbal, que lo estamos celebrando todos los años, que este desfile con los globos. Ah, sí, pues el Paris Parade, etcétera. Sí, pues. Se hace, no quise decir, justamente no quise decir eso. Ah, pero si es eso, si es la única que hay, pues. Jauja. La cuestión es que esto Cristóbal. es muy bueno. ¿Cómo lo diría? Gracias, gracias. Embajador de multitienda, vamos. Esto es básicamente, y ya es parte de la cultura, ojo, es parte de nuestro folclore. Y esto pasa, esto es increíble, porque es sumamente fácil para el chileno adaptarse a estas cosas. Bueno, Halloween, sin ir más lejos, hace 20 años Halloween en Chile. No existía. Un sentido Y ahora sociológico, ¿eh? Nosotros no importamos aquello que no nos permite hacer funcional la sociedad en que estamos. ¿Por qué Halloween entró? Porque nos conecta con el mundo global. Y los niños quieren conectarse con el mundo global. Dejamos de ser isla. Claro, entonces cumple un rol. Y bueno, y por más que de repente los párrocos digan que esto es pagano, en realidad es una celebración cristiana. ¿Pero cuándo empezó esto, profe? Cuando el internet y los niños miraban y podían viajar, incluso a través de las películas, si te llega la historia, si la noche de bruja, etc. Charlie Brown y la noche de bruja, la gran calabaza. No, pero no Halloween, de la evolución de la Navidad. Pero ahora la Navidad es peligrosa porque es el anti-mundo pagano contemporáneo. Por eso que está tan horquillada, tan comprimida. A ver, en una sociedad como la nuestra, que el sentido de la Navidad sea los niños, en una sociedad que no quiere los niños, si no, no tendríamos el Sename. El sentido de la Navidad también es el sentido de la familia, en un mundo que la familia no goza de buena salud. Y en tercer lugar, una fiesta destinada a la caridad, en una sociedad que es re poco solidaria. Entonces la Navidad es casi un atentado. Entonces yo la tapo, porque no la puedo negar, porque finalmente la tradición nuestra es cristiana. La tapo con objetos hasta que logre resignificarla a través de los objetos. Y eso es lo que estamos viviendo. Y lo estamos viviendo hace mucho tiempo. Entonces, por eso que lo que nosotros traemos no es que nos llegó hoy, somos tan monos, nos encanta lo europeo o lo extranjero. No, nos llegan miles de cosas. Tomamos aquellas que nos hacen funcionales para nuestro momento. Y eso es... ¿Sabes? Si tú miras la prensa, por ejemplo, a partir de la década de los 30, los 40, los 50, claro, tomando en consideración que Chile era un país considerablemente más pobre de lo que es hoy día, ahí tú puedes ver ya algunos elementos que son propios de cómo celebramos la Navidad nosotros hoy día. Pero ya quizá la forma más cercana es a partir de la década de los 80 más o menos. 80 ahí es cuando tú tienes esa Navidad que es como, ya, digámoslo por su nombre, que es hiperconsumista, barato y juguetes reciclados de segunda mano. Importantísimo esto, no sé si alguien se acuerda, pero las rutas comerciales de aviones a Chile eran, si tú querías que venías de, no sé, pues de Canadá a Chile en 1980, para volver a Canadá tenés que esperar una semana. Claro. Hoy día las conexiones son diarias y eso hace que nosotros estemos integrados al mundo. Ojo. Y que la información esté viajando constantemente. Y eso hace que llegue todo, pero no solamente eso, dejamos de ser aislados. Y esto de ser un país que vivía con conexiones muy pobres, que ver un tipo de color era súper raro, porque el turco, por ejemplo, yo tengo un amigo que le decían turco cuando chico, que es muy divertido, porque todavía yo hago este análisis después que estuve en un estudio y se da cuenta, le decimos el turco, pero el tipo no es turco, era palestino. Pero decimos turco porque ¿qué? Todo era englobábamos. Claro. Y esto pasa porque nosotros somos
nos cuesta mucho. Nos costó, hoy día ya somos los jaguares, los tigres, hoy día gato mojado, nos faltan felinos, pero bueno, faltan más felinos todavía. Ya estamos metidos en el mundo y por ejemplo, huilla nos falta, felino folclórico. Por ahí vamos, ¿eh? Claro. Pero sabes que esa cosa también de estar tan aislado, acuérdate, no sé, yo tengo 49 hace poco, y uno conocía el mundo en la FISA, sí, cuando era chica. Uno iba a los pabellones de la FISA. Ahí iba a la FISA y el amigo con Lucas que iba a Estados Unidos y traía algún chiche, alguna cosa, pero 86. Después ya con internet se nos abrió el mundo. Y en ese sentido también se fueron perdiendo otras tradiciones como las tarjetas de Navidad, ¿se acuerdan? Sí, pero que antes uno las pegaba en las mató el correo electrónico. Las mató, las ponía ahí alrededor del arbolito. Las mató, digamos, con su nombre, Village. Claro, es como las cartas amarillas de Nino Bravo, ¿no? La hacía la asociación de Gay Scouts. Claro. Sí, pero antes uno como que decía, tengo amigos. ¿Por qué? Mira la cantidad de tarjetas de Navidad. Claro, yo la exponía. Ahora se repite. La del año pasado también. Claro, y cada vez menos, hasta de repente, no me llegó ninguna tarjeta de Navidad. Sí, claro. Claro, a mí este año me llegó una. ¿Le llegó una? Sí, me siento Usted feliz. Histórico. Sí. Hashtag que vuelvan las tarjetas de Navidad. Sí, la proponemos el día de hoy. Vamos a ver si el 2018 tenemos tarjetas de Navidad de regreso. Porque era bonito. O sea, uno entre hermanos le regalaba una tarjeta de Navidad a los tíos, los amigos enviaban su saludo navideño y esa se fue perdiendo y ya desapareció. Mira, otra vez. Claro, y era toda una ceremonia el hacer las tarjetas, llevarlas al correo, mandar las tarjetas. Yo fiscaba activo, me llegaban de todo el mundo Scout. Llegué a tener 3.000 estampillas con motivo Scout. No le puedo creer. Claro. O sea, ¿usted quiere que vuelvan las tarjetas? Las estampillas por lo menos. Una cosita. Claro. Y en estas tradiciones que nos fueron llegando y en estas celebraciones, ¿cómo se introduce la llegada de los Reyes Magos? Que muchos los culpan a ellos, como la cantidad de regalos que se reparten y todo, porque los Reyes Magos llegan con los distintos regalos a ver a Jesús. Nosotros en Chile celebrábamos los Reyes Magos. Sí, el 6 de enero. Pero no era festivo, ese fue el problema, claro. No era festivo, porque como no era festivo, se empezó a dejar de hacer porque la gente no tenía tiempo libre para hacerlo. Y los Reyes Magos... Además que veníamos de 24, el 31, Año Nuevo, ya el 6, ya eran como 3 seguidos. Sí, había más feriados, ese no era el problema. Hace 100 años teníamos mucho. A ver, no eran tanto. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se extinguieron mucho. Sí. Se pasaron, los religiosos se pasaron al día domingo. Epifanía, pues. El 6 de enero, que era la fiesta de Epifanía, hoy día se celebra en el domingo más próximo. Pero fíjate tú, por ejemplo, en otras partes de América, la fiesta de Reyes, que en definitiva es la fiesta en la cual se intercambian los regalos, de hecho. En Argentina, por ejemplo, en Colombia, también España también, sin ir más lejos. Y además todo lo que está detrás de los Reyes Magos, bueno, que los Reyes Magos tienen nombre, Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero son apócrifos. Pero son apócrifos, porque uno los busca en la Biblia y no están. Porque además, se habla de los sabios de Oriente. Hay varias tradiciones que dicen que son 5. Claro. Sí, pues, y en realidad se dice que son 3 porque llevaron 3 regalos. Y algunos de los evangelios muy tardíos, los apócrifos tardíos del siglo IV al V, uno de ellos, solo uno menciona los nombres. Y por ahí otros le empezaron a atribuir color. Por ejemplo, Baltasar era blanco y el más viejo. Melchor era relativamente joven y negro. Y Gaspar era más bien asiático medio amarillo, pero probablemente no, porque la cultura semita no tiene nada que ver con y aparte el nombre Pero y ahí viene, porque ellos llevan... Bueno, y ahí los Reyes Magos son los primeros que llevan bolsa. En las representaciones icónicas medievales ellos tienen una Morrales, claro. ¿A dónde llevan los regalos? Ahora el saco del viejo Pascual es inmenso. Claro, gigante, sin fondo. Tiene fondo ahora, lamentablemente. Pero fíjate, además también, y volviendo al tema de la celebración y lo que significa el pesebre también. Que el pesebre, como decía el profe, se ha dejado muchas veces de lado. Claro. Y antes, de verdad... Era el centro. Era lo importante. Yo me acuerdo cuando yo era chica, la iglesia decidía qué personaje ibas a hacer tú y había toda una representación para la misa del gallo. El dicho popular que dice que cuando si erais bonito cuando erais un bebé, te prestaban para ser niño Jesús. Era el niño Yo siempre quise ser la Virgen María y nunca fui, siempre tuve de burro, de Rey Mago, de cualquier cosa y nunca llegué. Pero fíjate, hay otra cosa que se hay otra cosa que se ha perdido también, que tiene que ver con lo que tú dices, con la participación de la comunidad dentro de lo que es la festividad. No la celebración a nivel familiar, que hasta cierto punto puede ser un poco aislada, sino en comunidad. Es que hoy día es más familiar que comunidad.
comunidad. Claro, ese es un punto. Ir a la misa de vigilia, a la misa del gallo, etcétera, como que las personas que somos más devotas vamos, pero, por ejemplo, había algo que era propio de la Edad Media, de hecho, y que sigue durante mucho tiempo, incluso durante la colonia, que eran los autos sacramentales, que eran representaciones de representaciones teatrales cuyo guión era el texto bíblico y en definitiva cada persona de la parroquia aportaba con algo, se ponía, actuaba, etcétera, con algún parlamento, en fin. Entonces eso también generaba ciertas tensiones sociales por un lado, pero al mismo tiempo era una puesta en escena de la comunidad dentro de lo que era esta festividad. También, por desgracia, se ha ido perdiendo un poco, se ha ido desconectando eso. No te digo que hashtag vuelvan los autos sacramentales, no, pero era parte de una. No podemos hacer tanto hashtag el día por de eso. hoy. Hay gente que está haciendo listas, era parte de algo muy bonito, de hecho. En la época media jipona, la ópera rock Jesucristo Superestrella fue una alternativa. Sí, de hecho fue una representación directa. Y hasta el día de hoy, en muchas partes se celebra para la Semana Santa, los grupos de las parroquias. Yo todavía vengo aquí en el Teatro de San Antonio a hacer un grupo los días previos a la Semana Santa. La Navidad, claro, tiene un problema que es el calor. La Navidad nunca, yo participé en la iglesia muy niño, siempre el problema, o no llegaban, los niños chicos se desmayaban, o no les daban permiso, y además se hacían en la noche, previo a la misa del gallo. En cambio, el clima de la Semana Santa permite hacer más cosas. Yo creo que es un problema para nosotros, para la fiesta de Navidad y Año Nuevo, el clima. Hashtag cambiemos la Navidad. A ver, la Navidad la celebramos el día que se fue acordándonos. De hecho, no está en ninguna parte, no sale, o sea, nosotros no tenemos certeza alguna de que fue, algunas culturas dicen que fue en abril, otros hablan de junio, pero en realidad nosotros no tenemos ninguna autoridad para poder morar. Los uruguayos celebran ahora el Día de los Niños. Los uruguayos entienden la secularización como antirreligión, no con una visión bastante mezquina del tema. Entonces, por ejemplo, para la Semana Santa es el Día del Turismo. Y no celebran la Navidad, no está efectivo, sí. Entonces, probablemente en algunos lugares que culturalmente fueron católicos, con el tiempo termine desplazándose el fin de semana. Claro. Y hablando de distintos lugares, la Paula conoce muy bien nuestro país, conoce muy bien Chile, ha tenido la suerte de estar en distintas regiones, de conocer los distintos productos que se dan en esta época. ¿Hay distintas maneras de ver la Navidad según tus viajes, según lo que tú conoces? ¿Hay alimentos que se dan más en una zona que otros para esta fecha? Sí, bueno, yo creo que la regionalización se nota. Y sobre todo el respeto por las estaciones. Es mucha cultura ancestral nuestra, como los mapuches, que se respetan las estaciones, comen tomates cuando hay, no comen tomates plásticos. Hay un respeto por la semilla. En distintas partes, cuando ustedes hablaban de la cazuela, yo me acordaba, la cazuela de Arica es distinta a la de Punta Arenas. Una tiene cordero, o puede tener centolla incluso, y la otra tiene llamo. Claro. Y las verduras que hayan en la época. No es que tenga que llevar siempre poroto, arveja, arroz. No, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, si bien uno piensa en la cazuela como una cosa abundante, es un plato re pobre, porque cazuela es el recipiente y se le echaba algo de proteína, algo de carbohidrato y algo de fibra, si tú quieres, para darle sabor al caldo. Entonces, depende de la estación. Bueno, la estación en el verano ya están todos los primores, están las primeras frutas, verduras, una cocina más rica. En general a lo largo de Chile, pero te quiero contar el caso del capítulo que grabé para este año. En Chillán fui al pueblo de San Nicolás, ¿lo conocen? Está a 20 kilómetros de Chillán hacia la costa, y la verdad es que quedé impresionada, porque, bueno, tú llegas allá y la plaza San Nicolás, grande, el Viejo Pascuero, grande, la plaza impecable, ni un perro, ni una basura, toda la gente cuidando su ciudad, porque el alcalde y todos están convencidos que tiene que ser la ciudad de la felicidad. Y tienen, por ejemplo, ahora a través de INDAP capacitan a las personas muy de escasos recursos, con parcelas de 500 metros, o sea, es el mínimo espacio que tienen que tener, y hacen todo un cultivo de verduras orgánicas, otras hidropónicas, etcétera, y ellas proveen a los restaurantes del pueblo con los mismos alimentos. Entonces se crea un círculo virtuoso muy bueno. También, por ejemplo, las señoras no gastan en gas, porque con los mismos desperdicios generan gas.
han sido capacitados. Entonces, de verdad, yo es decía, el pueblo feliz. el pueblo es feliz, te juro que es feliz. El colegio, el pueblo debe tener, ponte tú, 3.000 habitantes y el colegio solamente tiene 2.000, porque van alumnos desde Concepción, de Chillán, de todas partes, porque enseñan, cáchate, chino, mandarín, español, o sea, francés e inglés, alumnos de intercambio y tienen la carrera de gastronomía. Entonces están pensando un poco en el turismo y en el futuro un poco de su pueblo. Pero me parece que es un ejemplo interesante de hablar de un poco con la Navidad con sentido, pensando en este San Nicolás que se podría replicar en otras regiones. Santa Claus protege a San Nicolás. Ah. Sí, pues, ¿ves? Santa Claus protege. Santa Claus. Sí. Sí, eso nos reíamos hoy día la semana pasada con una amiga que decíamos, nosotros crecimos con el viejito pascuero. Hoy día mi hija habla de Santa. Sí, También ha ido variando un poco la Pero es que el concepción. viejo pascuero es un absurdo si nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la Navidad. La Navidad. Claro. Sí, o sea, la Pascua obviamente es la resurrección. Claro. No tiene que ver con no tiene que ver con la Navidad que tenemos que estar La celebrando. Pascua es Pesaj, el paso de Sí. la vida, de la muerte a la vida. El Pesaj. Y hablando de cosas que dejamos en el pasado, ¿qué pasa en cuanto a los alimentos, en cuanto a la evolución de la misma cena navideña con la famosa, para algunos amada, para otros odiada, papa duquesa? Ay, la papa duquesa. Bueno, eso es origen de la Belle Époque, que Sí, llegó con la cultura esa es la francesa. cultura 1890 empieza. Y en 1920, por ahí, como la época del Charleston, toda esa época, donde llegan todos los que conversaban antes, los menús franceses, que unos menús que eran muy así, muy franceses, pero eran re malos. Era comida que efectivamente estuvo mal heredada, de alguna forma. Yo digo, la cocina francesa es deliciosa y es la madre de nuestra cocina, ¿no es cierto? Y de varias cocinas, De pero... la cocina elaborada nuestra. Claro, de la cocina elaborada nuestra. Pero creo que no era una cocina de calidad. Y la papa duquesa... Era un lujo. En los Sí, 80, era en un Navidad, lujo. Año Nuevo, Exactamente. poder comer papa duquesa era... La primera mención de la papa duquesa. No tendríamos en un menú. clase media chilena sin No, la palta reina y la tampoco, papa no duquesa. existe. O sea, por No, favor, hoy día no, pero era era un valor. Todavía hay restaurantes que las hacen con gran orgullo. A la antigua. Sí, no, o sea, ponte tú la carne con la salsa de champiñones y la tenía papa duquesa al lado. De hecho, Y que eran 3 o 4. Sí, ¿no? Ahora como que pero no puedes antes comer la eran así en bandeja. cubitos. Sí. La papa duquesa, pues, claro. pero la papa duquesa, la original, Era como oriental. es mangueada. Es mangueada porque simula la pollera de la duquesa. Ah, sí, pero las yo pelotas creí que- no. De hecho, en Después se 1890 empelotó la duquesa y quedó con esto que conocemos Claro. ahora. En 1890, Claro, se sacó la ropa. en el Con banquete pelota. que le dieron a Balmaceda, está en francés, tiene un menú que tiene como 24 pasos, es una cuestión alucinante, y dentro de las cosas que menciona, papas duquesas. Es la primera vez que yo vi registrado un menú en 1890, se fue la armada que le hace a Balmaceda un menú de bienvenida, todo en francés. Es una cuestión Como debe ser, es más ¿no? malo que... Pero es mal escrito, o sea, hay cosas que no tienen traducción. Yo estuve buscando algunos, ¿y qué será eso? Hay un invento, el tipo es capaz de decir. Pero incluso también Si total, estos no saben Claro, francés, claro, pongámosle. esas palabras y que además no hay se cuentan. chilenizaciones, pues los bolabán, los bolovanes, Claro, bolovanes, O etcétera. el bífalo pobre El bífalo también. pobre también. También es Bífalo pobre. A la pimienta. Claro, a la Sí, pimienta. Y acá se transformó en esta cuestión que igual es rico porque mandar con cuestiones. no, sea, rico. Pero pobre que el bife de la pimienta. La pimienta. Me quedo con la versión chilena. Obvio, Sí, lógico. Cristóbal. Pero fíjate tú, por ejemplo, que antes de, no sé si llamarle así, el afrancesamiento. Sí, así fue. Porque más encima, claro, es como copiar Francia, porque, Dios mío, qué elegante y refinado. Pero ese es un grupo en la población que pertenece a los estratos socioeconómicos más altos, pero el resto de la población de Chile, incluida una naciente clase media y también estratos populares, siguen comiendo lo mismo que se comía hace 200 o 300 años antes. Pero fue bajando lentamente. Claro, obvio, porque la lógica claro. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de haber visto algunos textos coloniales, digamos, o sea, que hablaban de, por ejemplo, que en fechas como Navidad, Año Nuevo, etcétera, un plato fundamental era el charquicán, por ejemplo, pero a la antigua, que lleva charqui, en fin, etcétera. ¿Cómo debe ser? Claro, y hoy día comer charquicán en Navidad es como... Estamos pobletes. Claro. Es como que feo. hay que estar rico el ¿Dónde charquicán. quedó la papa Nos portamos duquesa? bien. Sí, el contexto de la colonia Claro. de austeridad pura. Entonces, Claro. Sí, a ver, discúlpenme, pero vivir en Santiago de Chile en 1541, créeme que con el asedio de los mapuches cada 2 por 2, no teniendo alimento, créeme que lo más
más sofisticado puede ser un charquicán. Sí. No, y mira, citando a la Paula decía, ¿cómo era que decía? Que había que comer lo que había en estación. Nosotros hoy día podemos comer, no sé, sandías, de hecho, en invierno, siendo que es un fruto, o sea, de verano, de hecho. ¿Por qué? Porque hay frigoríficos, porque hay tecnología, en fin, qué sé yo. Pero en esta época tú comías lo que te daba la tierra en las estaciones que vivías. Entonces, claro, la Navidad tendía a tener mayor variedad, precisamente por lo que mencionaba Paula, que habían más variedad de productos, había sirve la estación, sirve el calor, servía la estación en ese sentido. Por eso que al niño se le llevaban los primores o las primicias. Pues, en señal de ofrenda, claro, que era lo más preciado que se tenía en esos momentos. Claro. Y hablando de porque éramos pobres, pero comida. Claro, sí, pues, era lo más preciado. Y hablando de comida, Paula, ¿tú tienes una idea de menú que podemos todavía preparar para celebrar esta Navidad? Bueno, según las lucas, hay que ver allá. Yo siento que uno tiene que, ojalá, prepararlo con anticipación, cosa del 24 estar en familia y disfrutar. Eso es un básico. Pero siento que podemos usar pescados, mariscos. Yo entiendo que no tienen el precio más conveniente, quizás, pero tenemos una amplia, podemos hacer un ceviche a la chilena. Yo soy patriota con Chile. Y se puede hacer muy rico también. Yo tengo acá en mi libro un ceviche de salmón, por ejemplo, que es delicioso, crocante, que va con maní, con mayonesa. Es una versión inventada por mí. Y si la inventó una chilena, con es comida chilena. Ceviche con maní. Sí, ¿no es cierto? Qué buena diferencia. Salmón chileno. Sí, porque no vamos a quedar con el ceviche antiguo, el raspado, que era con la merluza, que cuchareado. Chileno y con la cebolla. Sí, pues rico. Sí, rico. Sí. Porque el filete se ocupaba para comerlo, el raspado era para el... Pero, eso que repita, sí, con la cebolla. Eso, claro, para acordarse. Mira, yo creo que podría ser un ceviche para empezar, un ceviche. ¿El ceviche está en tu Twitter, o sea, en tus redes sociales? No, pero no puedo subir llegando a mi casa. Pero tienes varias recetas en tus redes sociales para que la gente lo pueda ver. Que es Plarenas Chef. Plarenas Chef. Sí, el ceviche de salmón yo encuentro que es, de hecho se llama ceviche memorable porque es exquisito. Ceviche de salmón, que lo hacen con anticipación y lo guardan en frío, por favor, para evitar problemas. Exactamente. Para que todo se salmonice menos. Sí, claro. Que no haya salmonela, sino que solo salmón. Claro. Y el pavo, la pechuga de pavo que les comentaba en el primer bloque, yo encuentro que mantener esa tradición a mí me gusta, o por lo menos a mi familia les encanta, y yo tengo que cumplir con mis niños que les gusta. Pavo, pero con ensalada. Hay tanta ensalada rica. Ponte tú berros o rúcula con queso azul, si te quieres poner sofisticada, y unas peras salteadas con un toque de mantequilla y azúcar, unas peras confitadas. Esa mezcla queda muy rica, porque hay más que la César y la ensalada rusa, hay más que eso. Entonces y que el choclo con mayonesa. Claro, el choclo con mayonesa y piña. Claro. Mi mujer te mataría, porque me encanta el choclo con mayonesa. Sí, a mí también me gusta, pero ya como... se puede variar. Es como para hacer algo un poquito más elaborado, sofisticado. Hacer cosas con quinoa, cosas diferentes, se pueden hacer... Es mucho más amplia la variedad de las cosas que se pueden hacer, y creo que tiene que ser... Creo yo que menos es más. Entonces, mientras menos manipulación, menos salsa, menos cosas, mejor. Y duran más, porque tú, en vez de tener, por ejemplo, la ensalada de choclo con, ¿qué decían? Con palmito, por ejemplo, y pedacitos de jamón y piña. Claro, ténganlo pero sin mayo, cosa que cualquiera le agregue mayo si quiere, o salsa de yogur. Opciones que sean de repente más light, que sean diferentes. ¿Y la decoración también podemos variar? Es que la comida en general, yo postulo que no se debe decorar. Esa, la temida rosa de tomate y otras hierbas así, no necesitáis decorarla. La idea es que todo se coma. Por sí misma esta es decoración. Por sí misma la ensalada de decoración. Una comida bien hecha, con un punto de cocción adecuado, un poroto verde, decora solo. Entonces no necesitas ponerle los ojitos de aceituna, no necesitas hacer ni una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, una rica ensalada chilena, ¿por qué no? Tomate con cebolla, con un toque de cilantro y unos aros de ají verde. Ahí lista. Un buen aceite de oliva y no necesita decoración. ¿Qué no puede faltar para esta cena de Navidad? ¿Qué no puede faltar? Bueno, en un país vitivinícola yo creo que un buen vino tinto que nos va a ayudar, antioxidante para los adultos. Mira, Cristóbal, ¿no estás sintiendo? Estás diciendo que sí. Necesito antioxidante. Dependiendo. Haznos un maridaje, por ejemplo, si tenemos el pavo, ¿con qué cepa debería ir acompañado el pavo? Mira, podría ir, como es carne blanca, puede ir con un Pinot Noir y también... El Pinot Noir está helado. El Pinot Noir es más frío, que es una cepa más liviana, pero si no, también queda perfecto con un Syrah, que es una cepa un poquito más gruesa, pero más dulce. Entonces no es tan fuerte ni tiene tanto tanino como el Cabernet Sauvignon. Claro, que el Cabernet Sauvignon da como sueño, es como pesado. Sí, bueno, es como pasado, como para la carne. Yo le pondría un Viognier. Pero también si te queréis poner, es que yo soy del pueblo, entonces yo quiero un Chardonnay. Un Chardonnay bien frío.
Y hay unos perfectamente buenos de caja, incluso. Chardonnays buenos, que yo sé que de vinos buenos también los ponen en caja cuando sobran. Entonces, un chardonnay rico, ¿y sabes con qué? Antes o durante, o si van a hacer un cóctel, ponte tú, rico, un vinito con fruta. Vino blanco con frutas, como el... con duraznito. Claro, con duraznito rico. Borgoña o el cleri. Un arreglado. Un arreglado. Un arregladito. Eso también yo encuentro que es parte, no sé si me estoy tirando mucho para el año nuevo, pero yo en mi casa siempre se tomaba eso en Navidad. A mí me gusta eso. Y bueno, entonces quedamos con el ceviche, con el chardonnay o con el viognier. Dijiste, sí. Después el pavo con el syrah o un pinot noir. Y el postre, ¿qué postre vamos a dar? Podría ser un... Está fácil, me sigue gustando la leche asada a mí. ¿Le gusta la leche asada? O la leche nevada. Es como también la leche nevada es rica, sí. Pero no es difícil. Sí. No, con la leche nevada es fácil Todo con tiempo es fácil de hacer. O ese que enseñaste. bueno. Ese, mira, ¿Es un trifle? ¿Una cuestión así? es un copón con un borgoña, con gelatina, arriba una crema como un bavarois y arriba una arena de quinoa, que era postre chileno. ¿Ya? Entonces, ¿con qué podemos podría ir, podemos seguir con el borgoña, con un vino dulce, como de misa, para ponernos religiosos un poquito que sea, ¿ya? Un Más que vinito sea añejo. con el vino. Y también podría ser un vino añejo. ¿Sabes quién le tiene un pajarete? Pajarete, sí. Rico, un pajarete. nortino. Sí. Rico, Ya, exquisito. conseguirlo acá O igual. incluso el vino de ¿tú crees? Pintatani, Sí. Arica, Pintatani, ojo. Este postre va muy bien con ese. Mira. De hecho, hay un pajarete que lo sacan de Ovalle y llega acá. Hay de hecho, no te puedo decir. En un supermercado. Hay Sí. en el supermercado. Supermercado. Grande amigo. Ovalle. ¿Y cuándo llega la Grande Ovalle. crema? ¿Cuándo Me se gusta mete la crema en la comida chilena? La crema, bueno, es post españoles, mucho después, porque primero siempre fueron los dulces, yo creo que con los alemanes, porque lo primero era un poco de harina, yemas, azúcar, y eran los dulces chilenos, y después llegó con los alemanes, yo creo, la crema, con las tortas selva negra, las tortas de merengue con crema. Vamos a seguir con esta entretenida conversación en donde la Paula nos está enseñando con Cristian a hacer un maridaje perfecto para esta noche, noche buena, pero además, ¿cuándo se deben entregar los regalos? El 24, un poquito entre las 12, a las 12 en punto, el 25 en la mañana o el 6 de enero, todo eso a la vuelta está. Breve pausa comercial. Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a Menea, nos vamos a enamorar. Tienes como el hobby. Ya estamos de regreso en Cultura Verdadera, en este especial de Navidad con este tremendo panel de expertos. Estábamos recordando nuestras distintas Navidades, cómo ha ido evolucionando también en nuestro país. Y estamos escuchando el villancico favorito de Cristian. Sí. De hecho, está muy feliz de escuchar a Luis Miguel. ¿Cómo llegan los villancicos a ser parte de nuestra tradición navideña? Son españoles, el villancico chileno que se canta en las misas, normalmente la introducción de la misa es español. Y antiguamente había, previo a la misa, la misa española histórica tiene siempre algo celebratorio antes del comienzo. Por ejemplo, en el País Vasco hay algunos bailes, el aurrescu y todo eso. En nuestros lugares los niños cantaban según las fiestas. El villancico es navideño, porque hay otro tipo de villancicos para otras fiestas del año. Entonces, el que nos llega a nosotros es acá hay alguna, de hecho hasta el día de hoy, el Rafael cantaba un villancico histórico español, el Ropo Pompón, algo así. Sí, por Pompón. Y con el tiempo llega este otro villancico que es protestante, que es el americano, que es una variante del Negro Spiritual, que tiene habitualmente un sentido no histórico. El villancico español cuenta el nacimiento, cuenta lo que vivió los niños, que tal. Claro. En cambio el americano normalmente es como yo descubrí a Dios. Cómo fue la conversión que yo hice y descubrí a Dios niño. No, es bastante monotemático. El villancico, también hay villancicos en Francia, es más... tiene mucho más elementos compositivos. Mete distintos personajes, los animales hablan, por ejemplo, se encuentran con ancianos o con personas que pueden... El villancico no tiene presencia del mal. Siempre los ancianos o los animales que hablan son para bien. En cambio, tengo la impresión de que algunos de estos villancicos americanos hay presencia del mal, no necesariamente son para niños pequeños. Ahora, hasta el día de hoy se cantan en las iglesias, porque no hay iglesia que no tenga un coro, por muy malo que sea, que no cante un villancico en época navideña, digamos. Sí, además algunos están en los cantorales de las iglesias. Le apuesto que usted fue parte de algún coro. No, yo tengo muy mala voz. Yo también, somos dos. Yo hice otras cosas. Yo hice audición y tampoco qué, pero en el caso de Cristóbal, ¿cómo ha sido la evolución de los villancicos también? Bueno, fíjate tú que hay un tema, como decía el profesor,
nosotros heredamos la tradición española del villancico, pero fíjate que cada lugar dentro de lo que fue el enorme imperio español le da su toque. Por ejemplo, fíjate tú, los villancicos cubanos, por ejemplo, y la zona del Caribe, tienen la influencia africana, de hecho. Entonces los ritmos, por ejemplo, cuando tú escuchas ritmos tradicionales africanos, sin haber estado involucrado todavía la presencia española, y después cuando los mezclas tú te das cuenta que suena muy parecido a la salsa, al merengue, etcétera, y por eso tú tienes villancicos que tienen ese ritmo, digámoslo, mucho más sincopado, mucho más, de alguna manera, incluso uno podría decir mucho más festivo, o al menos es muy oreja de lo festivo. Mientras que el villancico que cantamos acá en Chile, digamos, incluso en el mundo peruano también, etcétera, tiende a ser un villancico mucho más, ¿cómo decimos?, introspectivo, reflexivo y solemne, ¿ya? Hasta cierto punto se parece un poco, aprovechando de hablar un poco de lo que señalaba el profesor con respecto al tema del villancico, que no es norteamericano, si es protestante, que es el alemán o el británico, ¿ya? En el caso de la cultura británica es igual de solemne, es igual de parsimonioso, etcétera. Me acuerdo de algunos que son bien notables. In the Bleak Winter, por ejemplo, es que en medio del triste o del melancólico invierno, y empieza a contar cómo en medio de este espacio oscuro, triste, frío, hay un espacio de luz. ¿Ya? La luz de nuevo. Claro, la luz de nuevo, claro. La luz de nuevo. También el mundo alemán, etcétera. Entonces ahí está ese elemento que todavía más, si tú quieres, más europeo en todo caso. Pero hay ciertas tradiciones e influencias dentro del desarrollo del villancico que son bien notables. El tema, por ejemplo, claro, del que los animales hablan, etcétera, me recuerda un poco que no está dentro del ámbito de los villancicos, está esta obra de Giovanni Papini, los soliloquios de Belén. Me acuerdo que alguna vez en la radio los hablaban ahí con una voz muy profunda, etcétera, y con una música muy ceremonial, pero hablaba en definitiva de cómo los animales veían a cada una de las personas que participaban dentro del pesebre, claro, el buey, el dueño del pesebre. Pero antes el pesebre, de verdad, tenía como... Había que tener un espacio gigante, porque había muchos animales. Hoy día el pesebre es María, José y el niño Jesús que se pone el 24 de la Sagrada Familia. Claro. Pero antes el pesebre tenía que tener oveja, burro. Y tenías que ir a buscar la paja que ponía. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el pesebre que yo conocí, el primer pesebre que vi, era un pesebre que más encima le habían, en mi casa le habían hecho como toda una cuestión así como de plumavit, pintada, de hecho, así como un espacio. Rocas, claro, sí, como rocas. Y en desniveles. Claro, y está la paja y las figuras que eran unas figuras del año de la pera, de los años 60 o 50, heredadas, lo más probable que... Anda a echarte un animal o a quebrar alguno de esos animales. Ni hablar los adornos navideños que eran de vidrio y que, claro, y más encima estaba todo, no, es que te puedes hacer daño, que además por dentro venían con pasta de mercurio, de hecho, para fijar los colores, que eran tóxicos. Y no nos pasó nada. Nada, hasta aquí estamos vivos. Bueno. Pero era esa parte... Bueno, es lo que hay. Claro, por algunos problemas, de repente se nos olvidan las cosas, pero bueno. Pero fíjate que armar el pesebre incluso, o sea, la lógica de que tú armabas el pesebre, pero lo último que hacías el día de Navidad era poner al niño. Justo después de las 12. Claro, ¿no? A las 12 se ponía la figura. Hay una cosa que Cristóbal y Rodrigo también habló y me parece que es súper formidable de poder rescatar. Las métricas de los villancicos, tanto hispanos, hablemosle peninsulares, podríamos también hablar de Italia y Francia, a los anglosajones o noreuropeos, son totalmente distintos. Las métricas, el golpe es mucho más marcial, tenemos... En cambio la métrica de este tipo de villancico es... hay campanillas, es distinto. Entonces cuentan historias absolutamente distintas. Y la Navidad, yo viví 26 años en España y una cosa que más me fascinó, y no siendo católico, era el espíritu que había en esas casas cuando se tocaba estos villancicos. Porque era villancico, por lo menos una hora. Y eso así se celebra la Navidad. Pero es que son muchos los villancicos, acá son pocos los que se... Muy poquitos los que hay. Aquí mira cómo es los pesos en el río, mira cómo es. Y tenía ese y 3 más, que la gente conoce, pero hay un montón.
Hay muchísimos. No, y fíjate tú, por ejemplo, también está, como hablábamos del tema del espíritu comunidad, en los países europeos, digamos, más al norte, el hecho de salir a cantar a la calle en los villancicos, o ir casa por casa, que eso en Inglaterra es muy común. También algo hay de la tradición norteamericana, entonces la gente va a cantar un par de villancicos, pero sin esperar nada, o sea, que les entreguen regalos, da lo mismo, si es simplemente para llevar alegría y música vocal, eso sí, a la casa del vecino, como tú mencionas. Claro. Es una manera de regalar belleza. Claro. Y la belleza es un don de Dios. Estoy con el profe. Rodrigo, ¿alguna tradición que se nos haya quedado en el tintero de rescatar de otras partes del mundo? A ver, hay una cosa que se suele olvidar y que espero que se recupere, pero ahora el mundo está tan un poco religioso. El rol de la Navidad es femenino. Es la Navidad y en la historia del cristianismo las mujeres tuvieron un rol bien importante en mantener las tradiciones de esta secta judía que eran los cristianos, hasta el siglo IV. Entonces, las mujeres que eran intelectuales, teólogas, inteligentes, en un conflicto teológico que tuvieron con los arrianos, pasaron a ser dueñas de casa. Entonces, las mujeres tenían mucha participación externa bueno, habían diáconas. Claro. Entonces, la vida privada de las mujeres al interior del hogar las hizo depositar en la tradición navideña. La Navidad era un rol que tenían, a partir del siglo IV en adelante, las mujeres en el hogar cristiano. Guardar los animales del pesebre. El pesebre se hace popular con San Francisco de Asís. Él es el gran divulgador del pesebre. Y la Navidad no siempre tenía periodos muy taquilleros, otras veces se hacía la misa y punto. Fue San Francisco de Asís el que hizo un gran esfuerzo porque a partir del siglo XIII que se celebrara, que fuera una fiesta formal, bella en la iglesia. Y allí lo que recupera es una tradición femenina. Y yo creo que eso de repente ahora podríamos recuperarlo un poco más. La ternura de María, por ejemplo, que se expresa no en esta cosa mística, espiritual, desencarnada, que se expresa en lo concreto, en preparar los alimentos. Hay una imagen de la Virgen que yo tengo es una María que está embarazada. Previo al nacimiento, que ahora que vivimos toda esta cosa rara con el sexo en el mundo cristiano, no se ve. Entonces, el otro elemento, por ejemplo, que las dueñas de casa tenían el cuidado de los animales. Por eso que aparecen todos estos animales ahí que están... hay pesebres que tenían hasta camellos. ¿Sí? Sí. Mi pesebre, mi pesebre, yo nunca tengo, entonces, yo creo que ahí hay otro elemento, porque finalmente la expresión de la Navidad es la expresión de Dios que se hace niño, que llega al mundo, pero a través de y es cuidado sobre todo por una mujer. Y yo creo que eso hay que recuperarlo un poco más. Esa fuerza de ese simbolismo es brutal porque no sé si se dan cuenta, pero a mí eso es lo que me sobrecoge ojo que no soy cristiano, a mí me sobrecoge mucho el hecho que a través de una mujer Dios nace. O sea, el proceso de hacerse hombre es por la mujer. Y eso es alucinante. Eso debería estar en el centro de toda casa o de esta celebración. Debe ser la mujer, para mí, muy personal, la mujer. Por eso la cocina debería hacerse entre todos. Por eso la mujer debería estar primero que todo sentada en la mesa, sirviéndole nosotros a esa mujer. Escúchanos, señor. La realidad es que la Paula no te creo, 40 minutos no lo haga. Va a estar haciendo todo. Pero que hay una cosa muy curiosa. María, cuando le anuncia a Gabriel que va a quedar embarazada, era una cabra chica para esa época. 14 años. Y le dice 14 años, 16 años. 14. Tiene esta cosa audaz de la chiquilla que está empezando a mirar el mundo y ya, pues ok. No solo eso, sino que además le pregunta al callo a Gabriel, ¿cómo es esto si yo no he conocido a varón? O sea, es una cara que tiene esta audacia, que tiene también esta cosa reflexiva. ¿Cómo va a pasar esto de buenas a primeras? Yo creo que nosotros hemos tenido una imagen de María, yo diría bastante etérea, bastante poco real. Y con eso negamos la encarnación, porque finalmente los que somos creyentes pensamos que efectivamente Dios se encarnó. Porque además ella tiene una cosa que nosotros solemos olvidar. Jesús, María y José son judíos. Y ella tiene una tradición sabemos re poco de Santa Ana, que son nombres que no aparecen en los evangelios canónicos.
Pero ella hereda la cultura femenina judía con mujeres fuertes. Sí, muy fuertes. Sara, Rebeca, las matriarcas, como dicen mis amigos judíos más modernos, tienen son ellas las depositarias del legado. O sea, no sé judío por padre, sé judío por madre. Entonces, y esto también se transmite a través de la mamá. Claro, si el cristianismo primitivo existe después del año 70. Deberíamos recuperar entonces la imagen de la Virgen María en esta Navidad. La pregunta que les hice antes de la pausa comercial, ¿cuándo se entregan los regalos? Hay algunos que esperan las 12 de la noche del 24 para entregarlas, otros el 25 en la madrugada, y hay quienes todavía esperan la Pascua de los Reyes el 6 de enero. Para mí, en mi caso, tengo 4 hijos, tú comprenderás que hacerlo esperar 24 a las 12 de la noche. Ojalá lo antes posible, porque esto significa que hay un estrés. Mira, fíjate, quiero hacer una reflexión. Una revolución en cierre. Mira, siendo de otra religión, nosotros celebramos la Navidad. Fíjate lo potente de la Navidad cristiana que permea otras religiones. Claro. Para no excluir a mis hijos de esta gran fiesta, le damos el carácter y respetamos el carácter que tiene. Entonces lo celebramos, en un principio lo hicimos al otro día, el 25, cuando eran más pequeños. Hoy el mayor tiene 15, está en la edad que todo le parece asqueroso, mal. Qué lata. Qué lata, como entonces, papá. Ya, pues rapidito, porque quiero ir a hacer algo. Pero anda todo con le pesa al mundo. Entonces, celebramos la Navidad el 24. Y cuando vivíamos en España, en Reyes. El 6 de enero. Es que no tenía sentido hacerlo antes porque la gente no hacía nada. Es que es social, hay que hacerlo cuando la comunidad lo hace. Exactamente. Claro, hay que guiarse a partir de tu entorno para entregar los regalos, entonces. Sí. A donde fueres, haz como vieres, pues, es el viejo dicho, si eso es cierto. Pues, si no, piensa tú, claro, a ver, yo recuerdos que tengo cuando era niño, de hecho, claro, yo asumía que el 24 en la noche me tenían que pasar los regalos, el 24 en la medianoche, pero no porque la Navidad fuera el 25, sino porque yo asumía derechamente que el 24 en la medianoche me tenían que entregar mis regalos. Entonces había toda una pugna. Yo era muy voluntarioso cuando niño, de que yo quería que me explicaran por qué no me pasaban mis regalos y tenía que esperar a la mañana el 25. ¿Y en tu caso? La Navidad que más recuerdo, creo yo, fue la última Navidad que pasamos en familia con mis padres. Mis padres y mi familia, nosotros somos 2 hermanos, tengo mis 2 padres vivos, pero la vida se ha encargado de meterte en caminos distintos y muchas veces uno quiere traspasar esta manera de aglutinar a tu familia, a tus hijos, y es súper difícil porque hoy día el mundo gira a otro ritmo y gira para otro lado. Pero recuerdo la última Navidad que pasamos mi hermana, yo, mi papá y mi mamá. Y lamentablemente con el tiempo no se ha podido volver a juntar esa misma... Mis papás sí los veo, pero ha sido muy difícil. Pero yo creo que, y eso tiene sentido en el tiempo, por eso es tan importante y es yo, mira, hace 15 días armamos el árbol de Navidad con mi señora. Y mi mujer me dice, ¿para qué vamos a armar en la Navidad este año? No armemos porque es muy grande. Me dice, pero Cristian, pero esto, ¿por qué? Así. Entonces Marla, le digo yo, hagámoslo en familia, porque el día de mañana mis hijos se van a acordar de este simple acto. Le estás creando recuerdos. Esos recuerdos, y eso es súper potente, porque no hay nada en la vida, no hay nada. Y la señora en la casa y nosotros, lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos son fotos. Son recuerdos. Y estas fotos son las que te hacen ser un poquito más humano y acordarte un poco más de dónde venís. Es que eso es ser papá. Ser papá es proponerle a los hijos caminos posibles de sentido en la vida. Exacto. Por eso que tú no pensáis en lo grande o en lo chico que esto, sino que el recuerdo que les va a llegar para toda la vida en adelante y que le van a traspasar a tus nietos y así sucesivamente. Y eso se mantiene vivo y va manteniendo vivo las antiguas generaciones también. Tú hacías un comentario cuando partimos. Yo recuerdo mi casa, claro, porque se celebraba esto, porque había... Y ese es el sentido positivo de las tradiciones.
Porque las tradiciones no son del pasado, uno las va siempre arreglando, por lo menos en sociología las tradiciones no son del pasado, son argumentos contemporáneos basados en el pasado. Pero, profe, en ese sentido yo me acuerdo, hasta el día de hoy en mi casa la Navidad es una fecha que se celebra. De hecho, mi marido no puede entender que yo ande afanando tanto con el calendario de Adviento todos los días, cambiando el día hasta que llega el 24. Me dice, ¿pero hasta cuándo? O sea, cree que hoy día estoy disfrazada del duende. Pero yo me acuerdo que nosotros somos 7 hermanos, yo soy la menor de 7, le saco el sombrero a mi mamá, y nosotros vivíamos en el campo. Y mi mamá nos ponía un angelito a cada uno, con el nombre de cada uno, y el pesebre al otro lado, y los angelitos a ese lado. Yo creo que este es un juego que inventó ella para mantenernos tranquilos en diciembre. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, si te portabas bien, el angelito iba avanzando. Y si el angelito llegaba al pesebre, el viejo pascuero venía con buen regalo. Claro. El viejo pascuero siempre se salvó porque no hubo ningún angelito que llegara al pesebre. Siempre el angelito en la noche retrocedía, ya estaban... Qué bueno. No todos los niños tenían premios. Pero son esas tradiciones que hasta el día de hoy uno se acuerda y las encuentra preciosas. Y así como todos ustedes recordaban sus distintas navidades, yo la Navidad que más recuerdo fue hace 2 años. Se me ocurre tener a mi segundo hijo, 24 de diciembre. ¡Mira! ¡Qué lindo! Tengo un hijo el 24. ¡No te creo! Pero mira. Sola. Mira. No había nadie, ni el doctor. Gracias, doctor. Todavía la ahí empujando sola. Claro. Pero esa fue, sin duda, recibimos el mejor regalo. Sí, mira, en mi caso el segundo, dicen que los hijos segundos tienen... El mío también, pero el segundo. Son los más revoltosos, los más intrépidos. Mira, me acuerdo todos los días de esa bendita Navidad. Cristóbal, ¿y en tu casa? Mira, a ver, yo siempre lo he dicho, mis fiestas favoritas del año, el 18 de septiembre y Navidad. El 18 de septiembre por este tema así como de la locura colectiva, digámoslo, y la Navidad, por un lado por el recogimiento, pero también por el tema de la familia. Yo tengo los mejores recuerdos de las Navidades con mis abuelos, ya están fallecidos, y con mis bisabuelos también. Yo tuve el privilegio de conocerlos, que vivieron muchos años, de hecho. Mis bisabuelos maternos, por el lado de mi abuela materna y por el lado de mi abuelo materno. Eran cosas que me gustaban porque eran sentido de continuidad. Era la anticipación era el armar el árbol, el armar el pesebre. Tú sabías que algo venía ya para el 23, 24, que se ponían las cosas ahí como medio eléctrica, todo el mundo andaba corriendo. Y como cabro chico uno sabía que algo importante le iba a tocar a uno. Y en el último tiempo, bueno, yo fui papá hace poco. Mi hijo, con mi señora Fernanda, tiene 2 años. Y un poquito más, nació en septiembre, sé que justo para el 18, sé que como regalo, menos mal que no nació para el 18, eso sí, pues nació el 22. Y nosotros ahora hemos tenido una tradición, cuesta un mundo, pero cuando Cristóbal tenía 3 meses, era el 24 de diciembre, y lo sentábamos en un sillón al lado del árbol. Al año siguiente hicimos lo mismo, este año vamos por la 3.ª foto. Queremos mostrarle algún día cómo fue la evolución. De los 3 meses al año 3 meses es otro niño, ahora también, y es distinto, porque la Navidad antiguamente, cuando uno era niño, era para uno, ¿no es cierto? Incluso también cuando uno está sin hijos, pero ahora la Navidad es para él. Partiendo con que mis suegros se vuelven locos, mis padres se vuelven locos regalándole cosas, y nosotros también. Y que finalmente le gusta más la caja que el juguete. Evidentemente, no, que el juguete lo tiene al lado, se pone la caja así, claro, anda con la caja encima. Y se hace un autito con la caja. Yo te diría que esas son cosas que te hacen crecer, te hacen mirar las cosas con perspectiva, pero también con nostalgia de esa época en que tú eras el centro, y por la chita que se pasaba bien. Eso yo he hecho de menos. Y bueno, como decía la Paula, yo he hecho de menos a mis abuelos como si se hubieran ido ayer, entonces, y la nostalgia aumenta en ese sentido. Yo los escuché a todos se nos quebró un poquito la voz. Sí. Y ese es como decía el profe, ese es el influjo especial que tiene esta fecha para nosotros. Es que en esta fecha recordamos a quienes ya no están, por lo menos en este plano, acompañándonos, pero sin duda desde otro sector nos estarán apañando, mirando, abrazándonos en esta Navidad. Y lo mismo para quienes lamentablemente esta noche no tienen con quién pasarlo, van a estar solitos. Esperamos a través de este programa mandarles un beso gigante, muchos cariños, porque la Navidad finalmente nos podemos volver locos los días previos, comprando, buscando el juguete, ayudando al viejo pascuero a encontrar los regalos que le pidieron. Pero finalmente la Navidad es reunirnos, es tan simple como este acto de estar acá esta tarde conversando, compartiendo, contando nuestra experiencia.
creando historias, creando recuerdos que son fundamentales para nuestros hijos, para que ellos, como decía el profe, puedan decidir quiénes quieren ser el día de mañana y para mantener a los que ya no están vivos. Fíjate, déjame solamente hacer un recuerdo muy histórico. La Primera Guerra Mundial, que fue una de las carnicerías más atroces de la historia de la humanidad, 24 millones de muertos, paraba todos los años. El 14, cuando los generales celebraban, traeremos a los muchachos de vuelta a la Navidad, sí, la Navidad de 1918, porque en 1914 estaban celebrando que iba a ser una guerra corta. La guerra para sin órdenes. Los soldados deciden no pelear más. Y salen los franceses, los británicos, los escoceses, los alemanes a jugar fútbol, a enterrar a sus muertos en la tierra de nadie. Me acuerdo de una canción de José Luis Perales que decía que se cae un cañón, ese día será Navidad. Bueno, efectivamente, eso es un momento en el que la humanidad renace en nosotros. En un momento que es una cuestión tan horrenda, estamos tan separados, tan violentados unos con otros. Si en esos periodos de tanta violencia, de tanto encarnizamiento, por cosas que son estúpidas por lo demás, se pudo parar. Yo creo que también nosotros podemos mirarnos a la cara y tratar de darnos un abrazo, abrirle la casa a aquellas personas con las que estamos peleados, etcétera, o también abrirle un espacio a un extraño, como tú decías, Julia, invitando a alguien que no tiene cómo pasarla. Mira, yo te voy a decir una cosa que pasó bien bonita el año pasado. Y nunca, yo nunca he usado, o sea, hace un año que uso Instagram. Porque una persona que ve las redes me dijo, oye, tienes que usar Instagram porque si no, no eres nadie. Y lo abrí un 20 de diciembre. El 24 de diciembre me mandan muchos me gusta, porque estaba colgando, como hago historia culinaria, todas las recetas antiguas, recuperando un poco las historias de Navidad. Y me manda una persona un mensaje. No sabía cómo ocupar el Instagram, pero yo ocupaba el otro, Facebook. Entonces, que esta cosa me salió una cosa y no entendía. Entonces, por el teléfono empecé a ver. Y era un amigo mío, compañero de colegio que no veía hace 30 años, que estaba solo. Se había divorciado hace un par de días. Estaba pasándola muy mal. Y me pidió que, por favor, le ayudara a construir un menú para esa noche que iba a estar solo. ¿Sabes qué? El peor problema de esta fecha no es que te falte que regalar. Es que te falte con quién estar. Es que te falta quien abrazar. Y eso no quiere decir que estés... A ver, no es que no tengas a nadie, que nadie te quiera, simplemente porque la vida es compleja. Y no siempre te pone en el carril que quieres vivir. Y lamentablemente hay días que te toca estar solo. ¿Sabes lo que hice? Le regalé una receta que mi abuelita, todavía tiene 90 años, me dio un recetario mi abuela y le di una receta que se llama el quitapena. Ay, qué lindo. Y te aseguro que cuando me lo encontré un par de días después, porque quería abrazarlo, me dijo que de verdad le había restaurado el alma. Y eso, restaurar, lo que hacemos cocina, no hacemos restauración, restauramos cuerpo. Claro. Llenamos, el que cocina con amor. Pero que hasta con una simple receta. Cualquier cosa sirve para restaurar el alma y que de verdad, muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros esa maravillosa historia. Ese fue el mensaje que quisimos darle esta tarde de día domingo. Esperamos que tengan una bellísima Navidad en familia, que se abracen, que volvamos a tener el verdadero sentido de la Navidad, el estar juntos, el poder compartir, el abrazarnos, el decirnos y mirarnos al ojo y decirnos cuánto nos queremos. Cristian, profe, gracias. Profe Rodrigo, muchas gracias. Paulita, linda. Gracias. Besos, gracias. Que le quede increíble su pavo esta noche. Y Cristóbal, sáquele esa foto, esa gordo nuevamente. No, y tengo que ir a terminar de cocinar ahora. Así que gracias por su sintonía. Nos vemos. Gracias. Esta fue Cultura Verdadera especial de Navidad. Had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows.